Ya. Hola, bienvenidos a este entrenamiento de Polipnia. Me presento, mi nombre es Fernanda Grusillat, voy a ser su jueza principal en este debate. Mis pronombres de género son indiferentes, por favor dirigirse al panel en conjunto. Con eso paso a la presentación del panel. Me acompañan, si pudieran presentarse, Vicente. Buenas, soy Vicente, pronombres indiferentes. Gracias. Ángel. Hola, Ángel, masculinos, éxitos. Gracias. Luisa. Oli, Luisa, indiferentes. Éxitos a todos. Y Andrés. Oli, no sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Pronombres masculinos y éxitos a todos en el debate. Bien, perfecto, muchas gracias. Ahora cámara por cámara, nombres y si desean pronombres en el orden en el que van a salir. También si desean dar alguna indicación respecto a punto de información por el chat o por voz, pueden hacerlo en este momento. Todo el mundo presta atención. Entonces, alta de gobierno, ¿en qué orden salen? Hola con todos, Fernando, primer ministro de masculinos. Y luego voy yo, Víctor, como vice, primer ministro, pronombres masculinos. Gracias, alta de Opo. Primero Joaquín, masculinos. Y luego Andrea, masculinos. Gracias, baja de gobierno. Primero, Ángelo, pronombres él. Y luego Javier, indiferentes. Perfecto. Y baja de Opo. Extensión Sale Santi con pronombre masculino. Gracias. 2 segundos, yo hice pronombres femeninos. Muchas gracias. Housekeeping general, punto de información por el chat, a menos de que se indique lo contrario. Editar barracking, shames quedan terminantemente prohibidos en todas mis salas. Sí, básicamente eso. Podemos dar, bueno, voy a llevar el tiempo por el chat, minuto 1, minuto 6, 7 y 7:15. Y pues sí, podemos dar inicio a este debate. Invitamos a la primera persona oradora de alto gobierno a que abre el caso por su cámara de Here. Listo, un minutito para poner el crono y puntos por el chat, porfa, que sí los voy a estar leyendo. Qué bonito encontrarme a Ángelo y a Javi en esta sala. Igual con todas las personas del circuito. Aún estoy chiquito y no los conozco a todos, pero sé que son muy cracks. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel. La sociedad que no conozca su historia está condenada a repetirla. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que te vamos a tratar de traer en este debate son caracterizaciones de cómo se lleva un conflicto, independientemente del índole que sea, por qué debemos problematizar muchísimo más o enfatizar nuestro juzgamiento en nuestras sociedades internamente antes que se tratara de señalar a una persona o a un grupo de personas. Pero segundo y más importante, porque te voy a terminar trayendo la carga explicativa de por qué terminamos ganando este debate. Primero, ¿cómo se llega al conflicto? Creo que ya te dije que independientemente del índole del conflicto que sea armado, sea político, sea religioso, sea económico, sea racial, las personas o estos conflictos se desarrollan porque las personas tienen una falla sistémica que es un desarrollo en cadena de las problemáticas que hay dentro de la propia sociedad. ¿Por qué? Porque desde primero y mecanizaciones, las personas nos desarrollamos desde nuestros hogares, los valores que nos enseñan en casa, las cosas que debemos respetar dentro de las sociedades, que está bien o que está mal. Pero segundo y más importante, cuando vamos a la escuela, vamos al colegio, a la universidad, la educación que nos imparten también tiene punto influyente en qué decisiones tomamos por nuestra vida o qué decisiones queremos para aplicarlas dentro de nuestra sociedad. Tercero, cuando vamos a las sociedades, es muy importante, creo que mencionar que cualquier cambio social que nosotros o aporte que generemos a la sociedad desde nuestro trabajo, desde el punto que nos encontremos, es importante para la toma de decisiones de los gobiernos. Cuarto, dependiendo de los gobiernos que te sometes, si son democracias, a quién le das el voto, si son monarquías, si respetas a la monarquía, si son gobiernos autoritarios, cuál es tu posición frente al autoritarismo. Creo que todo este tipo de cosas también depende de las sociedades como tal. Y quinto, cuando ya empiezan a haber indicios de principio, cómo las personas reaccionan, indicios de conflicto, cómo las personas terminan
terminan reaccionando a este tipo de cosas. Creo que es muy importante, porque al final del día, si nosotros sabemos o entendemos que ya algo está sucediendo dentro de nuestra sociedad, si hay un conflicto internacional, si hay un conflicto interno, cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros reaccionamos, si salimos a marchar, si nos quedamos quietos, si normalizamos las cosas, todo este tipo de cosas llevan a los conflictos. Porque ahora, ¿qué importa en las sociedades post-conflicto? Que al momento de que nosotros enfatizamos la culpa dentro de nosotros como sociedad, antes que enfatizar en ciertos líderes, no implica que la culpa de los líderes vaya a desaparecer. Probablemente la opinión internacional de los países, la opinión internacional o la opinión de otras sociedades ya te señale constantemente que ciertos líderes tuvieron la culpa de ciertas cosas. Pero sin embargo, nosotros como sociedad internamente tenemos un foco diferente del matiz. Cuando nosotros empezamos a problematizar o echarle la culpa a ciertos líderes por las cosas que se llevaron a cabo dentro de nuestras sociedades, probablemente estemos restando la responsabilidad a qué llevó al conflicto, cómo este estalló, cómo este se llegó a solucionar. Creo que al final del día nosotros tenemos que lograr una interiorización muchísimo más importante de qué es lo que estamos realmente tratando de hacer antes de que probablemente nosotros queramos solucionar antes. Antes de pasar a mi carga argumentativa, punto a la alta o a la baja. Háblame del costo de oportunidad, es decir, ¿qué pasa de tu lado de la casa que no puede pasar del nuestro y qué pasa de nuestro lado de la casa que sí pasa del tuyo? Esto voy ahora con mi carga argumentativa. Primero, ¿por qué a nosotros nos importa echar la culpa a la sociedad? Y es porque evitamos el principio de la revictimización colectiva. ¿A qué me importa con esto? Que probablemente cuando tú eches la culpa a un solo individuo, tú como sociedad evitas asumir el cargo de la culpa que has cometido también, o cuál fue tu aporte o la falta de del conflicto que se desarrolló. Cuando tú empiezas a hacer un análisis colectivo, cuando empiezas a echarte toda la culpa a ti como sociedad, evitas que constantemente te estés diciendo, no, yo también fui víctima de un conflicto que probablemente mis acciones pudieron haber desencadenado, pudieron haber agudizado, pero que sin embargo no las reconozco porque le estoy constantemente echando la culpa al líder que las llevó a cometer. Creo que el entendimiento colectivo es parte de que toda la sociedad tenga que tomar para que entienda la medida en la que se desarrolló el conflicto o por qué hubieron agentes que lo llegaron a detonar. Porque si el común denominador es un todos y no una sola persona, cambia el matiz de análisis y la psicología de las personas. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestro aporte social y cuál es nuestro aporte para el desarrollo de los conflictos, tú empiezas a analizar cosas que probablemente en oposición no se den, porque constantemente en oposición tú dices, es culpa de él hizo esto, él no hizo esto, él llevó este conflicto o él no llevó aquello o él no dio solución. Pero sin embargo, cuando yo me analizo como sociedad, cuando yo me analizo como ser humano, que soy parte de algo y entiendo que probablemente el hecho de no votar o votar por personas que no me representan o votar por personas que probablemente sé que son conflictivas, también tenga parte de la culpa en el hecho de que de esta manera se están desarrollando las sociedades, porque yo también tuve incidencia en esto. Entonces, cuando tú cambias este mecanismo de análisis, tienes mayor análisis, no solamente en los derechos humanos que respetas o no respetas, sino también en cómo es tu participación social, cómo tú reaccionas ante las sociedades, cómo tú haces para que las sociedades lleven un rumbo que te parezca correcto o incorrecto. Pero tercero y más importante, porque también puedes analizar otros puntos de análisis como las influencias religiosas, las influencias raciales, cómo respetas a otras comunidades, cómo respetas a la economía de ciertas cosas, cómo la sociedad se va formando como un todo, más no como una persona, o como probablemente cuál es la injerencia que tú tienes como actor dentro de un organismo muchísimo más grande. Pero segundo y más importante, cómo nosotros vamos a reconstruir estas sociedades post-conflicto, que es al final a lo que nos lleva a pensar la moción. Piensa esto, panel, ¿qué pasó en el caso de la Alemania nazi una vez acabada la Segunda Guerra Mundial? Probablemente si nosotros como sociedad alemana no hubiéramos hecho un análisis retrospectivo de en qué fue lo que nosotros fallamos, y que probablemente nosotros y también violamos derechos humanos. Probablemente nosotros también normalizamos los problemas, la violencia, normalizamos este tema racial y muchísimas más cosas. Cuando se acabó la guerra, si nosotros no nos reconstruíamos como sociedad, íbamos a seguir siendo víctimas del conflicto. Pero ¿qué pasa? Y esto es más importante, porque al final, cuando tú empiezas a reconstruir a tu sociedad como una sociedad, la reconstruyes desde las bases. Cuando tú analizas cómo fallaste como sociedad, permites que las personas cambien el matiz de análisis. ¿Por qué? Porque al final del día, después de los conflictos, van a haber otro tipo de líderes. Es verdad, esto va a ser tanto simétrico en oposición como en gobierno. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros elegimos a mejores líderes? Esto se da exclusivamente en gobierno, porque al final, cuando nosotros entendemos cuál es el verdadero aporte y quién es el líder que verdaderamente tiene que llevar a mejorar nuestra situación actual post-conflicto, realmente vamos a buscar a alguien que esta vez sí trate de solucionar los problemas y no gane un populista o no gane una persona que pondere los beneficios utilitarios de cada persona como individuo antes que como sociedad, porque al final del día esto es muy fácil. Por ejemplo, ya se fue Hitler, pero vino otro que probablemente le ganó a las personas, ganó su confianza y luego empezó a promoverles y los hacía sentir los reyes del mundo y les daba trabajo y les daba economía, y
y probablemente luego empezó a violar derechos humanos, pero como te daba economía y te daba trabajo, probablemente normalizaste las situaciones. Creo que este tipo de cosas no suceden cuando tú como sociedad interiorizas cuáles son los daños mucho más graves aparte de los beneficios utilitarios de cada persona, porque si como sociedad te reconstruyes o como si sociedad cambias tu matiz de análisis o como si sociedad tú realmente interiorizas cuál fue el problema que desencadenó cierto conflicto, probablemente tú elijas de mejor manera a personas que ya no vayan a vulnerabilizar este tipo de cosas, y en el peor de los casos donde los hayas elegido, pues probablemente tengas otros mecanismos de fiscalización o tratar de acabar con este tipo de problemas antes de que se desarrolle otro conflicto. Entonces, creo que la implicancia de focalizar la culpa en alguien, creo que te impide o te genera una barrera mental de quién tiene el sesgo de la culpa. Es muy fácil que nosotros como seres humanos te digamos, mira, esta es la persona que se equivoca o este es el que hizo las cosas mal, pero probablemente nunca señale qué es lo que yo hice mal o qué es lo que yo debo mejorar. Probablemente cuando nosotros entendemos que necesitamos construcciones sociales más fuertes para futuro y que debemos evitar que ciertas personas caigan en este sesgo utilitario que se da cuando se eligen mal los líderes o cuando no se reconstruyen bien las sociedades, es cuando nosotros terminamos ganando este debate muchísimo de gobernar. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Para abrir el caso por su cámara, invitamos a la primera persona oradora de Alta de Pulse. Ya, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya. ¿Pasó? Ya. Ya, empiezo. Ay, mi cronómetro. 3. Creemos que es increíblemente cruel e inmoral que el gobierno decida decir que las personas que fueron víctimas del conflicto y sufrieron atrocidades son tan responsables como las personas que omitieron y no sufrieron esto mismo, simplemente por el hecho de que todos votamos a Hitler, simplemente por el hecho de que todos fuimos parte de la construcción del sistema democrático. Vamos a caracterizar cómo se ven ambos lados de la cámara para explicar cómo se ve gobierno y cómo se ve oposición. 1. ¿Cómo se ve gobierno? La forma en la que probablemente trates de justificar que todos somos culpables, porque no lo puedes decir al aire para que funcione, tienes que justificar que esto es cierto. Se ve como que todos elegimos a los políticos que estuvieron en el poder, todos estuvimos de acuerdo, o nadie puso suficiente resistencia como para que no lo hagan. Se ve como que decimos que todos somos parte de la democracia, todos construimos las instituciones democráticas que permitieron que esta persona llegara al poder. Nadie decidió modificar la Constitución para que esto no ocurra, nadie lo denunció. Además de esto, implica que es mucho menos probable que se culpe a los soldados, se les demonice, lo que significa que es mucho más probable que en su lado de la cámara, por ejemplo, se hagan cosas como amnistías a los soldados porque ellos son igual de culpables que toda la demás sociedad y son igual de víctimas del sistema que todos, ¿verdad? Y también es mucho más probable que en la construcción de la verdad todos sean igual de tomados en cuenta porque todos son igual de culpables. Esto quiere decir que en la mesa de reconstrucción de los hechos le das igual relevancia a la persona que fue, a la persona cuyo hermano fue violado por un soldado, que a la persona de clase media alta que se estaba beneficiando del régimen. Creemos que esto es increíblemente inmoral y creemos que tiene consecuencias terribles en términos de construcción de las instituciones democráticas y de no repetición. Eso va a ser nuestro caso. Entonces, 2 puntos de análisis. 1, porque hay significativa menos reparación a las víctimas y porque esto es terrible. En segundo lugar, porque de su lado de la cámara hay menos garantías de no repetición, del conflicto en base a las ideas que se están teniendo. 1, porque hay menos reparación a las víctimas. Reconozcan que en el lado de la cámara en el que demonizamos a las personas terribles y decimos que estas personas cometieron atrocidades, es mucho más probable que, por ejemplo, el nivel de financiamiento y de profundidad de las investigaciones, particularmente de las atrocidades y las personas que sufrieron por culpa de estas personas que están altamente demonizadas en la sociedad, sea mucho mayor. Lo que significa que cosas como la CBR enfocada únicamente en víctimas del conflicto es mucho más, y las investigaciones tienen muchísimo más financiamiento. Framing importante, hay un fuerte coste de oportunidad en sociedades post-conflicto, no puedes hacerlo todo justamente porque recién te estás reactivando económicamente luego de una destrucción. Esto es súper importante porque los impactos de esta ronda son particularmente excluyentes cuando tenemos en cuenta el nivel de destrucción masiva que han tenido estas sociedades en muchos escenarios y la recesión económica que sufren. En segundo lugar, hay una menor presión de castigo y de investigación a las personas involucradas dentro de estos procesos. Esto significa que es mucho más probable que seamos mucho menos punitivos con las personas que no cometieron atrocidades tan grandes como en su lado, tan grandes, y hay mucha menos presión social para el castigo porque somos igual de culpables que esa persona que está siendo sentenciada. Pero al igual, Pero en tercer lugar, todas las personas tienen igual de relevancia en el momento de la reconstrucción de la verdad del conflicto. Todo esto nos hace pensar que probablemente el nivel de investigación y reparación y toma en cuenta de las víctimas en nuestro lado de la cámara es mucho mayor, porque el enfoque es cuáles fueron las atrocidades que esta persona cometieron, investigarlas, sancionarlas, probablemente repararlas gracias a que tenemos un mayor conocimiento y castigar a estas personas. ¿Cuáles son los impactos de esto?
Primero, es que hay una peor reconstrucción de las instituciones democráticas. Reconozcan que la razón por la que las instituciones democráticas son reconstruidas permiten este tipo de cosas es justamente porque muchas veces cuando tienes en cuenta todas las partes de la población para reconstruir las instituciones y todos los puntos de vista, probablemente las partes más privilegiadas o con más poder narrativo son las partes que tienen más agencia dentro de este tipo de reconstrucción. En nuestro lado de la Cámara, probablemente excluyes una gran parte de la población privilegiada porque consideras que es la más culpable y las personas que son, por ejemplo, herederas de esta ideología no tienen voz dentro de la reconstrucción de las instituciones. Pero incluso si las reconstruyes, en su lado de la Cámara, estas instituciones ya reconstruidas tienen una menor confianza por parte de la población, porque las personas que se sienten mucho menos culpables que los soldados y que los generales sienten que estas instituciones no los representan realmente porque la ideología bajo la que estas instituciones han reconstruido es una ideología o perspectiva del conflicto que ellos no comparten. Esto significa que probablemente incluso si reconstruyes las instituciones, que te vas a demorar mucho porque la gente no va a estar de acuerdo, el nivel de confianza que existe en ellas es mucho menor. Esto es terrible por una razón simple, y es que la confianza en las instituciones democráticas es lo más importante de cualquier sociedad post-conflicto para pasar del post-conflicto a la paz. Ahora, ¿por qué eso es lo más importante de la ronda? Uno, porque en nuestro lado de la Cámara probablemente hay un mayor grado de representatividad cuando tienes mucho más en cuenta las atrocidades que estas personas cometieron y castigarlas, pero en segundo lugar, porque nuestro lado, sí, por eso. Ahora, segundo punto de análisis, porque hay menos garantías de no repetición en su lado de la Cámara, pero antes baja. Joaquín, el mismo policía que comete atrocidades también está completamente libre porque solo le pones la culpa a 3 o 4 individuos altos en tu mundo y pasa exactamente lo mismo. ¿Qué? Ya. Sí, pero es que tienes que ser comparativo. Probablemente haya personas que en ningún lado vas a darles la culpa, pero a nuestro lado de la Cámara la cantidad de personas y el nivel de rango que tienen probablemente sea comparativamente mucho mejor para tener un mejor nivel de responsabilidad que el tuyo. Pero además te he explicado por qué a nivel narrativo este tipo de personas y su ideología está mucho más demonizada y es mucho más probable que podamos castigarlos de mejor manera. Ahora, ¿por qué hay menos garantías de no repetición en su lado de la Cámara? Lo primero es que es mucho más difícil sacar a los herederos de esta ideología y a su ideología de la arena política. En nuestro lado de la Cámara, cuando ellos son los únicos culpables y los demonizamos su ideología y todo lo que venga de ellos. Todo significa que es mucho menos probable que en su lado de la Cámara, por ejemplo, los herederos, los hijos o personas que eran ex segundos mandos puedan postular nuevamente a las instituciones democráticas, puedan postular nuevamente, aprovechando, por ejemplo, los espacios grises para introducir su ideología sin que nadie se dé cuenta o adaptarla a las nuevas condiciones. En segundo lugar, hay una mayor desconfianza de las instituciones porque no se cree que la narrativa imperante sea cierta por una gran parte de la población que no se siente igual de responsable que lo que la narrativa le dice que realmente es. En tercer lugar, hay menos unión en su lado de la Cámara. En nuestro lado de la Cámara, toda la sociedad está unida frente a un enemigo común, que son estos líderes, su ideología y las cosas terribles que han hecho. En su lado de la Cámara es mucho más difícil quién es el enemigo en común y es más difícil generar lazos de alianza y de confianza dentro de la sociedad. En nuestro lado de la Cámara hay mucha más confianza entre los diferentes grupos porque todos estamos unidos, confiamos en que todos creemos que hay un villano al que tenemos que castigar y una ideología que tenemos que sacar de la sociedad. En cuarto lugar, en nuestro lado de la Cámara, las minorías están mucho más dispuestas a llegar a acuerdos, porque en nuestro lado de la Cámara es mucho más probable que las negociaciones de paz sean más cortas, lo que significa nuevamente que llegamos a la situación de paz mucho antes y terminamos el posconflicto mucho antes. Los impactos de esto son simples. No decimos que va a volver a haber conflicto, pero mantenernos en una situación de tensión durante mucho más tiempo genera una mayor probabilidad de que estos pequeños conflictos, pequeños crímenes de odio, estas microagresiones que son comunes en las sociedades posconflicto se mantengan a lo largo del tiempo. Creemos que este impacto es suficiente para ganar el debate porque implica eliminar nuevas víctimas dentro de la ronda. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Para cerrar el caso por su cámara, invitamos a la segunda persona oradora de alto gobierno, Here. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ya listo. Saludos a la sala y creo que sí estoy viendo, están poniendo los tiempos, así que si quieren hacer puntos pueden hacerlos por el chat o creo que si prenden la cámara sale ahí también. Listo. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2,
Uno, lo primero que voy a hacer en mi discurso es explicarte por qué enfatizar la culpa en los líderes es totalmente innecesario, y creo que esto lo único que busca es restarle necesariedad al caso de gobierno. Primero, probablemente como sociedad creo que somos conscientes de muchos casos de que estas personas hicieron cosas malas, que probablemente todas las cosas que hicieron afectaron directamente a el originamiento del conflicto, como a cada una de las cosas que ocurrieron. Segundo, probablemente son las personas que veíamos constantemente en los medios y en los eventos populares, o cada vez que existía una guerra aparecía la cara de estas personas, por lo tanto sabíamos perfectamente quiénes eran las personas detrás de todo esto. Pero tercero, creo que como conocimiento general, creo que las personas somos conscientes de que los líderes y sus decisiones afectan sistemáticamente mi diario vivir. Es decir, creo que como persona dentro de este contexto de conflicto, sé que las razones por las cuales esto me está pasando es probablemente por los líderes. Y probablemente ese conocimiento lo tuve durante toda la pinche guerra, durante todo el pinche conflicto, y probablemente lo que más resonaba en mi cabeza era que esto era por culpa de ellos. Pero cuarto, probablemente Fernando también te introdució un punto que probablemente ya la sociedad internacional ya conoce y sabe que probablemente los responsables de esto son las personas que salen en los medios. El presidente tal, el líder tal, el oficial tal, como son personas representativas, probablemente son las que más salían dentro de los medios de comunicación, dentro de las noticias internacionales. Por lo tanto, ya hay una fuerte focalización, indistintamente de que se empatice o no se empatice en esta moción. Por lo tanto, uno, creo que no es necesario hacer este énfasis, porque parecería que oposición piensa que el mundo de gobierno no se los ha culpabilizado. Pero segundo, creo que ya esto ya se lo sabe. Probablemente lo que más sabe es que estos líderes fueron altamente responsables de todo esto. Y tercero, aquí viene y entra la carga de Fernando, que es que la invisibilización lo que hace es invisibilizar a un montón de personas de que también son responsables, de que no solo fueron los altos rangos que fueron responsables, sino que también hubieron personas en bajo rango, personas de a pie que también cometieron este tipo de actos dentro de este tipo de sociedades, que también merecen igual de culpa y merecen ser sancionadas que los líderes, porque la sociedad post-conflicto no se acaba, o al menos no se evita que vuelva a reincidirse si solo pensamos que cuando encarcelamos y demonizamos a los líderes, ya esta se acaba. Voy a extender unos puntos de Fernando y luego voy a entrar en engage con los que dice alta oposición. Primero, creo que la culpa de algo implica la responsabilidad de algo, y el hacer un fuerte énfasis implica que hay un refuerzo fuerte de que este elemento es culpable. Lo que creo que se genera es que dentro del lado de gobierno y oposición se genera una idea fuerte o narrativa de que hay que ser autocríticos y tener responsabilidad de esto. ¿Qué significa esto? Que probablemente la razón por la que no escogimos es, bueno, porque probablemente la razón por la que esos líderes ocasionan este tipo de daños es porque, uno, la sociedad no escoge líderes de manera efectiva o piensan que la culpa está ligada netamente a ellos, pero segundo, que probablemente no tenemos que hacer esfuerzos para mejorar por nuestra cuenta, o lo peor de todo, que a veces la sociedad desconoce que puede sacar a estos líderes, o que el cambio comienza en nosotros como sociedad antes de que un líder haga este tipo de cosas. ¿Qué entonces busca la narrativa o el enfoque de gobierno? Creo que lo que busca es generar una unión. Creo que cuando la sociedad es culpabilizada en su conjunto, hace que se genere un denominador común. Es decir, que cada persona dentro de la misma sociedad juega un papel importante dentro de la reparación o de la autocrítica de este conflicto. Entonces, ¿esto qué implica? Que hay esfuerzos significativos por las personas para entender de que si no cambiamos nosotros, estas cosas pueden volver a repetirse. Sí, no vamos a poder borrar el pasado, pero si no hacemos esfuerzos para esto, en la nueva sociedad que vamos a construir, probablemente cuando estamos vulnerables en este momento, va a venir cualquier persona random, va a ponerse para poder dirigirnos en el poder, y nuevamente estas cosas podrían repetirse. Entonces, ¿cómo es que la culpa de la sociedad puede evitar que ese tipo de cosas fallen? Vamos con esto. Uno, con respecto a construir mejores instituciones. Creo que cuando todos aceptamos que todos somos culpables, creo que los momentos en las mesas de diálogo, los consensos o la designación o creación de leyes van a de alguna forma analizar cada punto, cada grupo social y cada elemento que forma parte de esa sociedad para que todos sean favorecidos de esta. Es decir, que no como oposición cree que existen tal vez grupos privilegiados y grupos, por así decirlo, vulnerables. El problema es que
cuando generamos esta brecha de que existen gente favorecida y gente no favorecida, pero sabemos que en un conflicto probablemente nadie tuvo o nadie tiene la verdad absoluta, porque los que ocasionaron el conflicto tienen razones para creer que el conflicto es así, y los que no ocasionaron el conflicto también tienen razones para creer que lo que dicen es cierto. Lo que necesitamos en este punto es no seguir alimentando la narrativa de odios entre las personas. Lo que significa es que si no nos culpabilizamos todos, no vamos a poder llegar a consensos o no vamos a aceptar la culpa en conjunto, y por lo tanto, cuando vamos a crear instituciones, no buscamos tratar de que todas las personas sean favorecidas, sino únicamente un sector por encima de otro. Segundo, con el tema de demonizar. Esto es sumamente negativo en muchos aspectos, porque si demonizamos fuertemente a los líderes, implica que descartamos automáticamente todas las cosas que ocasionaron estos líderes. Creo que en la reconstrucción de una sociedad hay que enfocarnos tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, ¿verdad? Si asociamos a los líderes que hicieron en su mayoría cosas buenas, pero las demonizamos con completo, y ya te probé por qué probablemente ya sabíamos que estas personas son nefastas, lo que hacemos es descartar cualquier cosa buena que podemos conservar de la nación para poder reconstruirla. Esto es sumamente importante, porque en el lado de la casa lo que buscamos es que si vamos a construir algo nuevo, no implica descartar todo, sino también aprovechar las cosas buenas o las pocas cosas buenas que tenemos. Pero tercero, y más importante, creo que en mi lado de la casa los procesos de fiscalización o de investigación apuntan hacia todas las personas. Creo que cuando nos enfocamos netamente en los líderes, nos podemos olvidar de personas de a pie o de otro tipo de personas que ocasionaron cosas terribles en esto. Si oposición dice que es importante sacar a estas personas, creo que aparte de condenar a las personas que hicieron mal, a los altos líderes, también hay que condenar a la sociedad. Soldados, personas que también tuvieron la culpa como gente de a pie, personas que hicieron discriminación, personas que vulneraron derechos humanos, etc. ¿Qué es lo que he traído desde alto gobierno y por qué creemos que esto es suficiente? Primero, creo que lo que buscamos en el lado de gobierno es unir a todas las partes al utilizar un denominador común para así generar menos conflictos y crear instituciones que favorezcan a todo el mundo. Pero segundo, que los procesos de fiscalización no sean netamente apuntados hacia las personas de alto rango, sino que sean apuntadas hacia todas las personas para que ninguna persona o mal elemento se nos escape. Orgullosos de gobernar. Muchísimas gracias por ese discurso. Para cerrar el debate en cámaras altas, invitamos a la segunda persona oradora de Alta de Ojo. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha. Ya. Ya. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Lo primero que voy a hacer es Espera, un segundito. ¿Se escuchó bien al principio? Justo cuando empezaste la cuenta atrás empezó a escuchar más bajo. Es que cerraron la puerta. Ahora se escucha normal. Bueno, puedes como acercarte un poquitito más al micro, perdón. Que como no tengo mis audífonos. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí, perfecto, gracias. Ahora sí, empiezo en 3, 2, 1. Hay dos clases en este debate. El primero es acerca de la reparación de las víctimas y luego acerca de cómo garantizamos garantizamos una menor repetición de las tensiones. Creo que ganamos ambos y voy a explicar por qué. Comenzando con el punto de las víctimas, quiero refutar el punto que tenía alta gobierno, acerca de cómo es que la culpa de los líderes igual no desaparece porque se sigue reconociendo por la comunidad internacional y como no termina por desaparecer. Primero, quiero que noten que no es la misma cantidad de recursos disponible. Creo que Joaquín ya les explicaba cómo es que esas investigaciones suelen ser largas y costosas, lo que significa que cuando nosotros nos enfocamos en los líderes, probablemente podemos descubrir que estas personas de los altos mandos, que usualmente es prácticamente cierto que mandaron de manera clandestina, de manera súper indirecta, porque no son autores directos, pero son autores intelectuales de bastantes crímenes para muchas personas, significa que estos crímenes van a quedar impunes y no van a quedar reconocidos como víctimas de la situación de posconflicto, porque este dictador decidió y mandó a matarlos.
¿cierto? Creo que precisamente por eso no tenemos la misma cantidad de recursos disponibles, por eso menos personas están reparadas de su lado, pero en segundo lugar, incluso si es que de alguna manera las instituciones internacionales tuvieran recursos para investigar todo y pudieran como que encontrar algún tipo de conexión y decir, sí, tú has sido una víctima de este conflicto, no se recupera la confianza al mismo nivel, porque es muy distinto que te lo diga, no sé, la ONU o alguna organización de derechos humanos internacional, a que tu mismo Estado lo reconozca y diga, tú eres una víctima de este conflicto y este líder y este dictador te hizo daño y merece ir a la cárcel por cadena perpetua y merece un castigo por el daño que te hizo. Creemos que es un punto de inflexión en términos de cuánta confianza recupera la persona con el Estado, y lo que esto significa es que seguimos teniendo un beneficio exclusivo desde el lado de oposición. Pero ¿y por qué es que esto nos importa? Primero, noten que hay menos gente reparada en gobierno. Ya les explicaba cómo es que se investigan, probablemente se investigan menos eventos donde se vulneraron derechos humanos, que son procesos largos y costosos que son realizados de manera clandestina, pero no solamente por una escasez de recursos, sino también por el punto de que hay una ambigüedad entre, en realidad es culpa del soldado de a pie por la culpa colectiva, o debemos relacionarlo al líder porque el líder fue el autor intelectual y como literalmente estuvo ordenando a las personas a que vayan a matar en estas zonas. Creemos que es mucho más reconocible la culpa en el mundo de oposición y por eso preferimos nuestro lado. Pero en segundo lugar, noten que hay menos proporcionalidad del castigo, porque si bien es cierto, como que no solamente hay una reparación a nivel de esta persona está yendo a la cárcel y está pagando por lo que sufrió, sino también hay un peso simbólico del castigo que está recibiendo esta persona. Así que no solamente, o sea, no importa si es que mandaron cadena perpetua al dictador por todos los crímenes que cometió, si es que dentro de esa lista de crímenes no está reconocido como que literalmente mandó a matar a la gente que vivía conmigo porque en efecto así lo hizo, creemos que la persona se va a sentir mucho menos reparada, va a sentir que sigue sufriendo porque no se ha reconocido su dolor de manera oficial. Creemos que precisamente por eso las personas se encuentran menos reparadas. Creemos que en principio también es bueno priorizar a las víctimas, como no solamente en términos cuantitativos de nos importa que menos gente sufra, nos importa que menos gente, que más gente esté reparada, sino en términos de que cada persona que no es reparada es importante en sí misma porque son sujetos que no tenían agencia en ese momento, que actualmente probablemente como literalmente no tienen agencia dentro de ese sistema. Creemos que son personas especialmente vulnerables y el Estado tiene un deber histórico con estas personas. Creemos que por eso nos importan en el debate. Noten que también es un daño irreversible el hecho de no cómo realizar bien esas investigaciones, porque la evidencia en general de conexión para poder decir que en realidad fue un crimen que se realizó por el gobierno, como esa evidencia que se pierde a la larga porque se va ocultando, sobre todo cuando todavía dejas que personas no limpias por completo, por ejemplo, el sistema político de partidos que se siguen postulando probablemente tienen incentivos a ocultar más estas cosas. Pero en segundo lugar, como la capacidad de presión se pierde a la larga cuando los medios ya no tienes muchos recursos en medios de comunicación para poder pedirles o exigir ese tipo de cosas, que ese tipo de cosas se investiguen. Creemos que por eso el mundo de oposición es peor en ese sentido. Pero en segundo lugar, noten acerca del punto de tenemos que analizar las influencias religiosas y sociales que ocasionaron este conflicto, porque todos votamos por este dictador o por este como líder elegido democráticamente que cometió crímenes de lesa humanidad. Noten que sigue habiendo una brecha entre el problema y la solución, porque existe una dificultad o sea, no solamente por todos los daños que les decía Joaquín, que todavía existen en términos de la poca capacidad para reconstruir el sistema, porque no limpiamos por completo los partidos políticos y esas ideologías no quedan completamente borradas del mapa, sino porque hay una dificultad de las personas para poder entender la narrativa y poder entender que se está tratando de cómo se está tratando el conflicto desde su lado. En primer lugar, noten que la emocionalidad está por delante. Creemos que la herida es mucho más fuerte para estas personas. Cuando no priorizas la reparación de estas personas, probablemente no van a tener tus argumentos de todos votamos por este líder, por lo tanto la culpa es casi similar entre todas las personas. Probablemente no se van a comer la narrativa de gobierno. Pero en segundo lugar, noten que estas explicaciones de influencias culturales y sociales suelen ser parte de un discurso academicista que trata que viene desde o sea, en realidad como investigaciones como sociales y así, y esto es difícil de entender para la gente común de a pie. Creemos que es mucho más fácil, como les decía Joaquín en su discurso, unir a la gente en contra de un enemigo en común, que son los líderes de los partidos políticos y los oficiales de altos mandos, que eran las personas que terminaban por hacer daño. Creemos que entonces la capacidad de reparar a las personas y como lograr la confianza de estas personas en el sistema es mucho mayor en el mundo de oposición, por esa razón también. Nos importa por dos motivos. Primero, noten que las víctimas del futuro
porque incluso si es que el conflicto en el mundo de gobierno no llega a estallar de nuevo, siguen habiendo conflictos y tensiones que se pueden repetir, o sea, que pueden hacer que sigan ocurriendo en algún grado crímenes de odio, hate, o todavía discursos de odio, porque no se banearon símbolos o no se banearon partidos políticos por completo o ideologías por completo desde su lado. Creemos que eso siga, y como la gente se sigue antagonizando entre ellos, creemos que víctimas del futuro, personas que preferimos que no ocurra eso, pero en segundo lugar, la tensión se encuentra mucho más controlada desde nuestro lado. Primero, tenemos más capacidad de acuerdos políticos porque estamos depurando a gente que era dañina para el sistema, pero en segundo lugar, recuperamos la confianza de las personas en las instituciones. La precondición para que las instituciones reformadas que el gobierno dice que van a tener funcionen es que la gente confíe en esas instituciones. Creemos que eso solamente se logra en el mundo de gobierno cuando tú reparas a las víctimas y cuando les garantizas que los mismos líderes políticos, los mismos oficiales ya no pueden participar de la política, que sus ideologías están fuera de lado. Eso significa que hay menos gente con incentivos a protestar, gente que tiene incentivos a participar del sistema democrático y de votar. Creemos que estas cosas que ocurren solamente en el mundo de gobierno oposición cuando los reparas de la forma que nosotros estamos haciendo, porque precisamente logras que sea un sistema más representativo, porque te importan las víctimas, que son gente que no ha tenido voz históricamente. Creemos que eso genera menor inestabilidad y creemos que eso es positivo para la reconstrucción como país. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Para abrir el caso por su cámara, invitamos a Extensión de Gobierno. Hola, ¿me confirmas, Fer, que me escuchas? Sí, se escucha. A la cámara porque Bolivia. Voy a empezar en 3, 2, 1. Hay dos problemas grandes con alta de oposición. El primero es que no reconoce que en nuestro mundo nosotros estamos culpando literalmente al sistema. No estamos culpando a solo individuos, sino estamos culpando a todo el sistema y porque eso tenía la culpa. Eso significa que no es de que de la nada los mismos políticos se van a quedar en el poder, que es lo que va a pasar en el mundo de oposición, sino de que probablemente vamos a tratar de arreglar en todos los sentidos lo que está pasando en las escuelas, en las instituciones, en los bancos, en entender realmente cuál fue la problemática, porque todas las personas sienten esa culpa interna de que no debe volver a pasar estos conflictos, falso de que los mismos partidos políticos se van a quedar. Pero en segundo, el hecho de que yo tenga este villano, el hecho de que yo tenga esta demonización, demoniza literalmente a todas las personas que apoyaban a estos grupos y apoyaban a estos partidos políticos. Porque el problema más grande con alta de oposición es pensar que las sociedades post-conflicto se generan solo porque hay un villano y toda la sociedad está a favor de ello. Esto es falsísimo. Lo que generalmente pasa es que hay dos grupos que tenían razones legítimas para querer protestar, para querer conseguir mejores beneficios. Por ejemplo, los agricultores o los trabajadores que realmente tenían legitimate claims para poder hacer su mejor status quo, porque perdieron, solo porque perdieron, no significa que ellos sean los villanos, pero miren que el hecho de que ellos apoyaban a un cierto grupo, de que apoyaban a ciertas personas, ya les hace, por toda la demonización que nos dice Joaquín, que todas esas personas son terribles personas. Aquí es cuando generas más exclusión dentro de la sociedad para personas que ya se sienten perdedores, que ya son excluidas sistemáticamente, pero también generas más división, generas familias que literalmente se hacen más divididas, generas un resentimiento social mucho más fuerte que hace que las personas no puedan ver las diferencias y no puedan empatizar, porque literalmente se sienten tan atacadas que la única manera que ellos ven viable en seguir como que teniendo estas ideologías, aquí es cuando hay un resentimiento muchísimo más fuerte por tanto castigo que ya nos dice Joaquín, ya les voy a mecanizar después, pero esto genera una peor sociedad, no una sociedad unida como nos dice ese tipo de cosas. ¿Por qué esto es cierto? Por tres mecanismos. Uno, porque existe una mayor politización. Eso significa que los partidos políticos nacen con mensajes anti-líderes, ¿no es cierto? Piensen en la final del TODI. Nacen con literalmente eslogans de por qué este líder es terrible y por qué esta ideología política es significativamente mala. Esto aumenta, uno, la demonización que ya te está dando. Si los partidos políticos también sacan por qué esta persona era mala, pero por qué todas las personas que la apoyaban eran malas. Demonizan cualquier cosa y cualquier intento de tratar de justificar por qué esta ideología, por qué este stance era algo significativamente bueno. Pero en segundo, porque muy probablemente quieren revertir todo el gobierno. Te hacen promesas súper grandes de decir, que todo lo que el gobierno era malo era por este líder, y cuando no está este líder es cuando vamos a estar bien. Creo que esto hace de que, uno, las personas piensen que solo por sacar al líder se arregla todo el problema, sin reconocer que también hay ministros, que también hay políticos, que también hay personas o policías que también fueron parte del problema, que se van a quedar ahí porque literalmente pienso que sacar al líder es la única manera, y el problema se continúa
y se persigue, aumentando estas brechas de cómo podemos solucionar y tener una sociedad más cohesionada. Pero en segundo, porque muy probablemente pueden justificar cualquier política pueden justificar cualquier política solo porque se van en contra de los líderes. Piensen sistemáticamente como que líderes están diciendo, tenemos que invertir más en este tipo de cosas porque los líderes anteriores no lo hacían. Tenemos que discriminar más a estas personas porque este líder apoyaba fuertemente a estas personas. Es más fácil justificar cualquier acción en nuevos gobiernos y a partir de esto esta mayor politización aumenta fuertemente el revanchismo y las personas que se sienten mal. Esto es terrible porque genera, una inestabilidad de partidos políticos. Esto significa de que muy probablemente cuando las personas entran a estos partidos políticos, no solo se sienten mal los grupos discriminados, pero probablemente la única manera que ellos piensan para contrarrestar esto es sacar sus propios partidos políticos, es para contrarrestar esto, es cuando quieren meter al gobierno una nueva ideología y como que cambiar absolutamente todo lo que está pasando, no genera estabilidad, lo que sí genera en nuestro mundo. ¿Qué es lo que genera? Uno, genera, por ejemplo, que la sociedad se culpe, genera que, por ejemplo, la sociedad piense que puede cambiar y que puede estar significativamente mejor, pero genera que las personas empaticen más con el otro lado, porque cuando yo tengo culpa, pero la misma culpa que yo tengo es de la otra persona, probablemente significa que aquí es cuando ambos tenemos que tener la solución, porque ambos fuimos culparios. Significa que puedo entender más por qué la otra persona está haciendo, puedo entender por qué el policía mató, porque literalmente las órdenes le dieron de más arriba, porque literalmente fue mejor. Pero en segundo, miren que el hecho en gobierno atacas más a héroes y a figuras muchísimo más fuertes que eran vinculadas con la identidad de las personas, líderes políticos, líderes que guiaban a las sociedades o por ejemplo grupos, eran héroes para ciertas personas y el hecho de atacarlos hace que las personas se radicalicen mucho más y sea significativamente peor. Pero en tercero, miren que el enfoque en nuestro lado es muchísimo más en reparación, en que cómo podemos mejorar estos problemas estructurales de por qué llegamos así a la sociedad. Esto significa de reconocer más los problemas de, por ejemplo, dentro de las escuelas, del gobierno, de instituciones, para realmente sacar mejor al lado las cosas que vamos a mejorar y cómo vamos a hacer esto. Pero en cuarto, miren cómo esto significativamente es mejor, porque nos parece injusto la absolución de la culpa de personas que también eran responsables y solo por el hecho de sacar a ciertos líderes significa que se resuelve el problema cuando puede perdurar. Piensen en políticos que constantemente siguen en los puestos que igual pueden tener la misma ideología o pueden tener las mismas maneras de que quieren oprimir a otras personas, pero del otro lado es cuando se aumentan más los problemas sociales. No queremos que solo un grupo se vea beneficiado por esto, sino queremos que toda la sociedad salga adelante y se sienta mejor reparada, porque esto literalmente implica de que estas cosas pueden seguir estallando en el futuro y de que pueda ser significativamente peor. Dale, Joaquín. Creo que falta el análisis en baja de gobierno sobre por qué es cierto que las instituciones son tan protagonistas al momento de tener conflictos. Creemos que hemos explicado por qué las ideologías son mucho más determinantes y los líderes también. Ok, dos cosas aquí. Uno, cuando le culpas a la sociedad, literalmente estás culpando a todas las personas individualmente, lo que implica de que también estás culpando que fue culpa mía, pero también fue culpa del gobierno y fue culpa de todas las personas. Creo que aquí es cuando, uno, el razón de tener las culpas del sistema hace de que las personas busquen en conjunto soluciones para ellos mismos, no busquen soluciones solo para ciertos grupos individuales. Lo que implica de que aquí es cuando más sociedades pueden mejorarse entre ellos mismos, pero más allá de eso, también implica de que las sociedades puedan buscar ¿cuál fue el problema principal de por qué esto pasó? Puede ser dentro de la estructura del gobierno, puede ser porque el sistema discriminaba a ciertas personas o porque el sistema hacía ciertas cosas. Aquí es cuando se consiguen mejores reformas, se consiguen mejores cosas. Esto les demuestra dos cosas, pana. Uno, la unión significativamente pasa mucho más en nuestro lado cuando literalmente desbloqueamos el caso de Mialta porque habían refutaciones fuertes que les contenía, pero en segundo, que implica de que la manera y la estabilidad que puede tener la nación a un largo plazo más se genera mucho más, porque las personas activamente buscan, porque literalmente las familias no están divididas, porque igual pueden como convivir. Piensen en los posconflictos de las FARC, piensen en los posconflictos donde literalmente había tantas tensiones que las personas no podían hacerlos. Cuando buscamos soluciones en conjunto es cuando se arregla, pero en segundo también hay mejores reformas estructurales porque cambiamos las cosas, no solo los políticos y pensamos que el resto está bien, sino literalmente cambiamos todo el sistema porque pensamos que... Muchísimas gracias por ese discurso. Para abrir el caso por su cámara, invitamos a la primera persona oradora de Baja de Opo. Here. Yo voy a prender mi cámara de un momento. Estoy enfermo, entonces si tengo voz de mierda, es por eso. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, se escucha. Ah, sí. Ya voy a iniciar, esperen. No, listo.
Bueno, si se me corta el audio, me avisan. Y lo otro es como a veces mi cámara se pone mega random y se bloquea. Entonces, si eso pasa, lo voy a apagar. Voy a poner mi tiempo. Y ya. Bueno, voy a iniciar en 3, 2, 1. Baja gobierno no puede ganarle a ninguna oposición. Uno, porque se le olvidó el costo de oportunidad de justificar su comparativa. Es decir, el costo de oportunidad que plantea alta oposición es o añades más víctimas o en la comparativa tú tienes a los policías, los enfermeros, todos esos actores externos que le importan a baja gobierno. Uno, la comparativa no está justificada. Dos, no está ponderada y por tanto es poco claro por qué debe ser preferible. Pero tercero, hay un gran problema de exclusividad en baja gobierno. La radicalización, las dinámicas de visión en las familias y todo esto es simétrico en este debate, sobre todo porque de tu lado a la casa le estás diciendo a niños o jóvenes que probablemente creen en la derecha, que también tienen la culpa y probablemente estas personas también se radicalizan de tu lado a la casa, o probablemente las instituciones también tienen problemas de radicalización en tu lado a la casa, porque literalmente esto se trata de la culpa y siempre que señalas culpables, siempre tienes personas que se van a radicalizar, tenías que matizar esto en la materialidad, les vamos a explicar cuáles son los matices de la radicalización y por qué preferimos el punto de oposición. Dos puntos de choque en este debate: uno, dónde hay una mejor reparación de víctimas, y dos, dónde tenemos un mejor proceso de reconstrucción de la sociedad a través de las instituciones prácticamente. Vamos con el segundo punto de choque en términos de reconstrucción y en términos de cómo literalmente hay mejores instituciones de nuestro lado de la casa. Vean que el incentivo de la sociedad que tiene el gobierno es menos probable que literalmente llame a hacer cambios. ¿Por qué? Alta oposición decía que probablemente era porque una información académica o las personas eran emocionales. Creo que estas son cosas dependientes a que uno, las personas tengan emocionalidades variadas y demás, no está explicado, pero segundo, que digamos los sesgos académicos literalmente generan barreras intelectuales para entrar a esta información. Creo que ambas son dependientes de explicaciones. Lo que vamos a explicar desde baja oposición es que el proceso intrínseco de la narrativa del gobierno hace que esto no sea plausible. Dos razones estructurales para esto. Uno, vean que hay menos facilidad de acceder a esta narrativa, principalmente porque una lejanía institucional, es decir, no es tan claro para las personas porque literalmente su cercanía con una institución como por ejemplo los mecanismos independientes de defensa o la rama judicial de los países está vinculado con su vida propia y por tanto es menos para que puedan entenderlo. Pero segundo, hay menos posibilidad de racionalización, principalmente porque hay una dificultad para identificar problemas estructurales. Literalmente tenemos a todas las universidades tratando de estudiar problemas estructurales para que puedan dar una verdad y no lo consiguen porque le estamos pidiendo a las personas que literalmente puedan reconocer cómo la estructura de la sociedad literalmente funciona de maneras particulares que causaron el conflicto. Es poco claro porque esta manera de funcionar la narrativa hace que las personas probablemente empaticen con esto y busquen cambios. O segundo, que literalmente identifiquen cuál es el problema que ellos han estado fundamentando más allá de un voto que dice alta de gobierno y puedan cambiar esto en la materialidad. Pero vean que la claridad de la narrativa que tenemos desde oposición lo que hace es, uno, en principal lugar, lo que hace es identificar el sufrimiento de manera mucho más clara que en gobierno. Es decir, cuando sé que una víctima sufrió por unas razones específicas, por una persona en específico, y que su sufrimiento literalmente lleva a que esa persona probablemente no tenga las mismas oportunidades que yo y demás, es donde probablemente entiendo mejor cómo concientizarme y entiendo mejor que probablemente tengo que apoyar a los políticos que literalmente propongan políticas públicas para solventar los problemas de estas personas. Tengo incentivos para, por ejemplo, velar por que estas personas, por ejemplo, cuando lleguen personas a mis barrios que literalmente tuvieron que ser desplazadas por el conflicto, tengan iniciativas populares para poder apoyar a estas personas porque conozco su sufrimiento, porque conozco que las personas van a empatizar conmigo y porque conozco que probablemente tengo lobby para hacer esto. Eso no pasa solo a la casa. Tercero, la claridad de la narrativa que tenemos de oposición lo que va a facilitar la movilización de las personas de manera mucho más clara de nuestro lado de la casa, principalmente porque vean que es ahí donde generó cambios de manera más material, como el voto es mucho más claro de literalmente no votar por una persona que se parecía a Fujimori, no votar por una persona que literalmente tenía discursos como Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Eso es mucho más claro en nuestro lado de la casa que tu lado de la casa cuando les dices no vuelvas a votar por personas que participan de una sociedad, es poco claro. Pero, ¿qué hace esto en la materialidad? ¿Cuáles son los impactos de esto? Uno, cambia los incentivos políticos de los políticos. ¿Por qué? Porque vean que literalmente nuestro lado de la casa es mucho más factible que los políticos ponderen la bandera de la paz, ponderen la bandera de la reconstrucción del cambio institucional como algo a lo que le van a dedicar mucho tiempo de su gobierno, frente a literalmente su lado de la casa cuando literalmente se van a procurar por construir espacios a la sociedad. ¿Cómo se ven? ¿Dónde están? ¿Cómo funcionan? Es un poco claro en la comparativa del gobierno. Pero vean que nuestro lado de la casa hay una mayor disposición a apoyar esta política pública, hay una mayor disposición a que los políticos literalmente reconozcan
las víctimas públicamente, hay una mayor disposición a que los políticos literalmente reconozcan responsabilidades del Estado con las víctimas, con los victimarios también, para reintegrarlos dentro del proceso de justicia transicional, mientras que tú a la casa buscas introducir a un policía que simplemente sigue una orden. Segundo, cambia la percepción social de las víctimas y de los victimarios, y principalmente esto nos ayuda a las instituciones, porque vean que hay un costo de oportunidad bien grande en términos de información. Alta oposición decía que esta información importaba a la larga porque se eliminaba a la larga porque, no sé, ¿cuáles son los incentivos de investigación que están en oposición? Vean que los incentivos de investigación que están en oposición para identificar la narrativa social y para literalmente cambiar las instituciones para mejor, suceden como, por ejemplo, entender cómo funciona la institución que permitió que literalmente un dirigente pudiera matar a millones de personas, que permitió que literalmente pudieran existir los falsos positivos y probablemente los policías recibieran plata a cambio de matar a personas inocentes. Entiendo entonces cuáles, por ejemplo, en las colaboraciones internas de las instituciones con estos dirigentes, entiendo dónde están los vacíos de poder, entiendo cuáles son las fallas, digamos, de las leyes que literalmente dejaban vacíos para que estas personas se aprovecharan, precisamente porque entiendo la posibilidad de literalmente juzgar los actos de esta persona y identificar cómo sucedieron para poder cambiarlos. Segundo, porque literalmente tengo el poder de repensarme el poder que está centralizado en las instituciones. Creo que es mucho más factible que probablemente nos repensemos instituciones que diversifiquen su poder y lo descentralicen de solo una persona que literalmente tenía la autoridad de poder matar a un montón de personas simplemente porque así estaba planteado el poder de las instituciones. Eso solo pasa en nuestro a la casa, no cuando te preguntas por el policía o por los enfermeros que siguieron órdenes. Tercero, hay una facilidad para identificar falencias al abordar el conflicto, porque solo literalmente cuando identificamos, entrevistamos, judicializamos al victimario, vamos a entender cuáles eran sus incentivos, cómo lo logró, cómo evadió la ley, cómo literalmente colaboró con la Policía Nacional. Esa es información sobre cómo la institución literalmente falló y sistemáticamente al identificar las fallas de conflicto solo pasan cuando podemos tener acceso a esta información de manera prioritaria, y esto a través de entender cómo funcionan los victimarios. Dale, Ana. Si no existe este denominador común de culpabilidad, es probable que cuando se busque construir esta nueva nación, hay más incentivos de reparar solo al grupo por encima de otro grupo. Por ejemplo. Sí, literalmente, y eso es muy bueno. Vamos a explicar el costo de oportunidad de baja posición. Vamos a ponderar prácticamente por qué las víctimas son más importantes que otras personas, las personas que proponen el gobierno. Uno, el impacto en su vida es mucho más fuerte, es mucho más intenso, literalmente truncó sus posibilidades, sus condiciones de posibilidad, truncó sus posibilidades de desarrollarse individualmente, literalmente fueron desplazados del conflicto armado, literalmente fueron personas que fueron violadas, fueron vulneradas sistemáticamente, y por tanto, esto me lleva al segundo punto. Su vínculo con literalmente los daños del conflicto son mucho más directos, más allá de un policía que literalmente generó otras víctimas alternativas, pero que literalmente no fue afectado de la manera en que estas víctimas sí fueron afectadas, creemos que esas personas sí merecen estar, internadas. ¿Por qué? Porque quienes se quedan afuera son las víctimas que hacen parte de grupos más minoritarios, son las víctimas más vulnerables, son las víctimas más importantes de debate, porque están en un mayor estado de indefensión, principalmente porque tú a la casa. En cambio, el policía no está entrando una mujer trans que literalmente es una minoría dentro del conflicto armado y que merece reconocimiento porque es un grupo sistemáticamente olvidado y es interseccionalmente vulnerada por el sistema. Vean que literalmente es ahí donde eliminas del relato a estas personas a largo plazo, y literalmente tienes una sociedad menos consciente para integrar a estas personas con características particulares que nuestro lado de la casa se investigas, pero vean que nuestro lado de la casa no es una prioridad política para literalmente cambiar las condiciones de posibilidad para estas personas. Muy orgulloso de proponer en este, o poner en este orden. Muchísimas gracias por ese discurso. Para cerrar el caso por su cámara, invitamos a la segunda persona oradora de bajo gobierno. Here. Oli, bueno, es raro hacer una dedicatoria en Polinia, pero se lo voy a dedicar a la pareja con la que iba a venir a este debate que me dejó tirado, y especialmente se lo dedico a Ángelo porque me rescató cuando estaba solo. Vale, pues empiezo a ir. Puntos por el chat, por favor. 3, 2, 1. Si algo nos enseñó Taylor Swift a lo largo de su discografía, es que todos somos los malos en la historia de otra persona. Creo que esto es especialmente importante en la construcción post-conflicto, en tanto que no va a ser nunca tan claro como lo analiza Baja de Oposición, que vaya a haber un grupo de personas que vayan a ser las malas y que todo el mundo vaya a estar de acuerdo universalmente en que son las malas, y que vaya a haber otro grupo de personas que son las buenas y que todo el mundo va a estar de acuerdo universalmente en que son las buenas. Podemos ver esto muy fácilmente en sociedades post-conflicto cercanas, como por ejemplo la española, en la que la mayoría de la población estaba de acuerdo con la existencia de una dictadura franquista porque económicamente le iba bien en esa dictadura franquista, pero también podemos ver cómo había personas de derecha que estaban cómodas en la dictadura que había en Chile. También podemos ver cómo había personas que estaban cómodas con la dictadura que había en Ruanda. Creo que la gente tiende a favorecer o a estar cómoda con las dictaduras siempre y cuando esas dictaduras les beneficien a ellos, y por tanto creo que a la hora de entender cómo se configuran las sociedades post-conflicto tenemos que entender que no toda la sociedad va a aceptar uniformemente
que ha desaparecido la sociedad post-conflicto y que por tanto había claramente un dictador que era malo. En ese sentido, los análisis de oposición tienen varios problemas. El primero de ellos es que si quieren justificar que existen incentivos políticos a promover cambios, primero tendrán que explicar por qué no existe una politización de la sociedad que hace que un grupo de personas no vayan a estar de acuerdo con la implementación de esos cambios. Porque si para ellos el cambio que se puede generar viene por el reconocimiento de las responsabilidades de las instituciones políticas o por el cambio en la institucionalidad, si su medio de actuación es intentar culpabilizar al grupo de personas que para una parte de la sociedad eran buenos y hacían cosas buenas que les beneficiaban a ellos y les mantenían en su condición de privilegio, no entiendo por qué estas personas van a estar dispuestas a aceptarlo de forma simple. Creo que cuando la responsabilidad se centra en cabezas de turco que simplemente van a aceptar la responsabilidad sin haber justificaciones detrás respecto de qué es lo que les llevó a tomar esas decisiones, es poco probable que la sociedad en su conjunto vaya a aceptar esa responsabilización y por tanto los beneficios que vengan respecto al cambio de los incentivos políticos de bajada oposición van a estar en cuestionamiento hasta que haya una justificación sobre por qué estas personas van a estar dispuestas a aceptarlo. Creo que no está probado que vaya a existir esa responsabilización. Pero creo que adicionalmente la simplificación de elementos de baja oposición que pretende justificar el análisis de alta oposición sobre la reparación, que es algo que se va a conseguir en el debate, es insuficiente, porque creo que en bancada oposiciones no entienden cómo funciona la idea de reparación. Es que el hecho de que nosotros demonicemos a una persona o le hagamos culpable o responsable de algo en concreto, eso no genera reparación. La reparación es imposible en cualquiera de los dos lados porque la reparación necesita de que estemos recuperando el elemento que se había perdido y muchas veces cuando estamos en dictaduras ese elemento es la vida de una persona, ese elemento son libertades fundamentales que se habían estado violentando, esos elementos son familiares que han sido matados, encarcelados o secuestrados y creo que en ese sentido la reparación no es un elemento posible. Pero si existe una capacidad de reparación, esa capacidad de reparación nunca pasa por simplemente decir a las personas vamos a castigar a la persona que hizo esto, porque eso a ti no te reporta nada positivo, simplemente revanchismo y creo que eso al fin y al cabo lo único que hace es profundizar en la politización de la sociedad, en la narrativa de que hay unos buenos y unos malos que se tiene que comprobar y que no está justificada. Entonces creo que en cualquier contexto, siempre que se tenga que buscar una reparación, esa reparación vendrá por la solución de las problemáticas que llevaron primero al establecimiento de esa dictadura o esa digamos, situación de conflicto social, pero segundo, a la eliminación o a la subsanación de las instituciones políticas, económicas y sociales que llevaron a que esa dictadura se pudiese mantener. Y es que creo que cuando tienes cosas como, por ejemplo, las policías que estaban apoyando a las dictaduras o los ejércitos que estaban apoyando a las dictaduras, que siguen existiendo institucionalmente y que siguen teniendo las mismas personas trabajando dentro de esos ejércitos y no ha habido una depuración de responsabilidad interna, entonces tienes una problemática. Y esa depuración de responsabilidad no puede ser meramente cosmética, como se propone desde la bancada de oposición, porque ese análisis sería simplemente pensar que cuando quitas al dictador, quitas a los ministros y cuando quitas a los líderes militares y al jefe de policía, automáticamente todo cambia. Cuando en realidad había personas dentro de la policía que estaban tomando decisiones activamente para perpetuar la dictadura, para perpetuar la condición de opresión de otras personas, porque eso les beneficiaba políticamente, porque cuando yo me estaba beneficiando de que hubiese una represión, porque eso me daba más poder, porque eso me recompensaba económicamente o porque estaba de acuerdo ideológicamente con ese punto en concreto, entonces yo me estoy beneficiando de eso y eso no se está subsanando simplemente eliminando a los líderes que antes estaban propiciando eso, sino que eso se elimina a través de un reconocimiento social de que todos en conjunto pasamos por ese proceso de aceptación de la dictadura, que muchos se beneficiaron de él, y sobre todo cuando los conflictos suceden bilateralmente, como por ejemplo las guerras civiles, también asumir que en las guerras civiles hay víctimas en ambos bandos y que en ese sentido debe haber una responsabilidad incluso del bando que perdió y que sufrió las consecuencias de la posguerra, pero que también participó en la guerra y que llevó a cabo como actos que son negativos y que deben ser como tenidos en cuenta. Creo que en cualquier contexto todos los análisis de oposición pasan por ser cosméticos y simplemente no profundizan en los cambios sociales, políticos e ideológicos necesarios a nivel social para poder solucionar todas las consecuencias que vienen de la problemática post-conflicto. Antes de continuar, punto Joaquín. Creo que hay más gente en desacuerdo con que todos somos culpables a que el régimen que mató gente, y lo demostramos en nuestro lado de la cámara, era un régimen bueno, lo que significa que el backlash y la desconfianza es mayor en tu lado de la cámara, aunque puede existir en mi lado, comparativamente es mucho peor en tu lado. No, creo que la desconfianza parte especialmente cuando somos partidistas, es decir, cuando estamos beneficiando a un bando sobremanera por encima del otro. Creo que cuando somos, digamos, homogéneos a la hora de distribuir cómo nos responsabilizamos de las problemáticas, no existe una mayor culpabilización de los otros, porque no estamos cuantificando cuál fue el daño producido y responsabilizándonos pormenorizadamente de ese daño, sino que estamos diciendo que la sociedad, como ente conjunto, se está responsabilizando de las cosas que hizo mal. Y te lo dice Ángelo desde el principio de su discurso, se está responsabilizando al sistema
social que se estructura y sobre todo que se construye y que permitió que existiese esa dictadura en cualquier contexto. Y creo que en ese sentido, pues eso, la responsabilización de los líderes simplemente es la designación de cabezas de turco que se van a hacer responsables de todas las cosas que se hicieron mal, pero creo que había también sistemas que consintieron que esos líderes hiciesen cosas malas, porque si hay un líder que en un momento dado puede ejecutar políticas racistas, es porque la sociedad es intrínsecamente racista y está dispuesta a aceptar que se apliquen esas políticas, o al menos la parte de la sociedad que tiene poder. Y creo que en ese sentido asumir que simplemente era culpa del líder y no buscar cuáles eran las causas sociológicas, políticas, económicas e ideológicas que llevaron a que se diesen esas problemáticas, no están solucionando la verdadera problemática, que es que la sociedad funciona mal y por tanto no se está atacando cuál es la raíz del problema, que es pues, que la sociedad pensaba este tipo de cosas de manera incorrecta. Creo que cuando nos queremos diferenciar de alta de gobierno, el turno de Ángelo ya es suficiente para esto. Las justificaciones proceden como de un análisis distinto al principio, pero sobre todo de relleno de la mecanización necesaria para poder entender sus impactos. Pero creo que especialmente lo más importante a marcar aquí es que para alta de gobierno el impacto procede de que si no cambiamos existe la posibilidad de que vuelva a repetirse esta situación de dictadura. Creo que nosotros no buscamos esa probabilidad, en tanto que es difícil de demostrar que realmente se vaya a dar otra dictadura, y creo que esto es un análisis también problemático en ambas oposiciones. Creo que al final, creo que solo con que se perpetúe la ideología política que acabó por llevar a que se diese esa dictadura, solo con que se perpetúen las instituciones que permitieron la existencia de esa dictadura y que llevaron a cabo la opresión, ya son impactos negativos desde el lado de oposición con los que no se puede lidiar solo diciendo que al menos en su lado se van a conseguir que haya determinadas personas que vayan a cambiar los incentivos políticos. Necesitamos que la reparación sea efectiva en tanto a que proteja o en tanto a que repare a las personas que habían sido vulneradas por las personas que les vulneraron. Solo puede ganar baja de gobierno, extremadamente orgulloso de proponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Para dar fin a este debate, invitamos a la segunda persona oradora de Baja de Sergio. Hola, qué pena, a mí sí me está fallando el internet, entonces yo no voy a prender mi cámara, pero bueno, ya pongo mi timer y comienzo. Entonces, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Bien, 2 puntos de choque para este debate. Primero, el tema de la reparación de las víctimas. Segundo, la reconstrucción social. Brevemente les voy a explicar por qué ganamos el segundo, porque el segundo es el más importante del debate y con esto le ganamos a nuestra alta para luego pasar a refutar los dos gobiernos. Primero, 3 razones para creer que el tema de la reconstrucción social es considerablemente más importante que el de la reparación a las víctimas. Primero, porque a través de la reconstrucción social, básicamente se llega al primer punto. El hecho de que se genere un mejor entendimiento del tejido social y de la lógica de unión comunitaria hace que inminentemente se reparen a las víctimas. Segundo, cuando se reconstruye perdón. Segundo, cuando se reconstruye la sociedad en términos como de unificación narrativa, lo que hace es que se mejoren como las posibilidades de desarrollo de todas las personas individualmente. Esto significa que cuando la sociedad sabe más de minorías, de víctimas, de grupos vulnerables, probablemente es cuando tiende más a como ayudarlas en este proceso de reconstrucción social, de términos de posconflicto, todo esto. Entonces, entre más entendimiento social haya, más como puntos hacia las víctimas hay a favor. Tercero, existe precisamente el cambio de sistema que ya les explicaba Santiago. Básicamente, si yo voy como retirando líderes y cabecillas importantes que lo único que hacen es como preponderar estas ideas negativas que laceran a la población, pues lo que se va a hacer es reemplazarlo con otros líderes. Esto lo voy a explicar un poco más adelante, que pues yo también se los explicaba a Santiago. El punto es que el hecho de que haya un cambio de sistema, de un sistema que era profundamente negativo hacia uno que intenta quizás ser un poco más positivo y que trata de preponderar ideas que son considerablemente negativas a las que ya dañaron lo suficiente a la población, es suficiente para reparar pues también a las víctimas en términos también de generales como de reconstrucción social. Entonces, desde todo esto del por qué este es el punto de choque más importante, ¿cuál es nuestra contribución al debate? Principalmente la materialización de los cambios, de todos los cambios políticos que les decía antes. El hecho de poder como retirar un líder importante que lo único que hacía era, no sé, como mandar discursos de odio, como generar, como literalmente dar las órdenes que daban todos los líderes negativos acá en Colombia, como de literalmente matar un montón de gente para poderla hacer pasar como por paramilitares y todo esto, lo que hace es precisamente solucionar los problemas que tanto le preocupan a la oposición. Si el tema es que necesito un cambio de narrativa, necesito un cambio de paradigma, pues lo más probable y lo más lógico que yo pueda hacer es precisamente como poner en el poder personas que vayan a hacer todo lo contrario a las personas que ya le hicieron tanto daño al país. Es que es así de simple. Segundo punto que les traemos de contribución, el tema de, se me olvidó cómo lo había escrito.
Bueno, sí, como básicamente el tema del entendimiento social para poder llegar como a esta materialización de cambios. Entonces, creo que esto ya es suficiente para ganarle a mi alta, más allá de decir que se necesita una confianza institucional y como un cambio de narrativas. Santiago les explica precisamente cómo esto llega a funcionar y cómo impactar en la materialidad y cómo esto soluciona básicamente como los dos puntos de choque que ya les decía. Listo, pasando a los gobiernos, comienzo con la baja de gobierno. El hecho a ver, como primero una refutación como clarísima a la baja de gobierno, no entienden que la polarización es simétrica. A ver, si yo trato de proponer un cambio de gobierno, obviamente van a haber personas que no estén de acuerdo. De ese lado de la casa va a pasar exactamente lo mismo, precisamente por lo que ya les venía diciendo Santiago. Probablemente yo no voy a entender yo por qué me tengo que culpabilizar de la misma forma de lo que él hace un militar que está súper cercano al poder, que está súper cercano a seguir órdenes. Entonces va a haber como una disonancia cognitiva importante con el hecho de que las personas reconozcan su parte de la culpa que aparentemente ellos piensan que se va a dar así como así. Entonces, precisamente como yo no lo voy a entender, va a haber una polarización muchísimo más fuerte, porque entonces yo no voy a estar de acuerdo con que a mí me toque asumir un montón de culpas que yo no debería estar haciendo. Segundo, les encanta usar el término de demonizar y como esto literalmente genera exclusión y división y un mayor resentimiento social. A mí literalmente no me importa nada si el general que mató un montón de gente, si el político que mandó un montón de órdenes para matar un resto de gente que probablemente eran mis papás, mis vecinos, si esta gente se siente afectada, pues adelante, que se sienten afectados. Yo prefiero señalarlos públicamente y ponerlos directamente como en el spot de que son personas altamente negativas y que literalmente hicieron que todo el país sufriera por un montón de consecuencias y de daños, porque pues ellos fueron los que cometieron estos actos. Y esto me lleva como al segundo punto de refutación, y es que ellos me dicen que probablemente ya hay una culpabilización como de personas que estaban como en el poder y que tenían la culpa, pero que entonces es injusta la absolución de la culpa de personas como, no sé, ministros o como generales de no tan alto rango que de todas maneras hicieron como las cosas mal, entre comillas. Yo básicamente prefiero que algunas personas se queden fuera de esta culpabilización y que haya absolución para un porcentaje súper bajo de personas, desde que yo pueda sacar a las personas más importantes y a las que más han promovido todos estos daños y todo este laceramiento social. Y bueno, esto también está ligado a la tercera refutación, que es el hecho de que me dicen que genero mayor empatía, porque sí, porque entonces yo entiendo por qué el soldado mató a mi papá. Esto literalmente es cero lógico. Si yo veo que mataron a mi vecina, al señor que me vendía la leche, o a mi papá, pues por supuesto que yo no voy a poder entender absolutamente nada. Yo solamente me voy a estar llenando de odio, y esto vuelve a mi primera refutación, que es que simplemente me voy a polarizar más. Yo no voy a entender yo por qué tengo que asumir la misma culpa si yo literalmente me voy a sentir como una víctima. Listo. Eso va por el lado de baja de gobierno. Para terminar con la alta de gobierno, no sé cuánto tiempo yo... Bueno, para terminar con la alta de gobierno, las refutaciones similares a las de la... Ah, bueno, antes de seguir, dame el POI, alta. Gracias. No es simétrico porque si todas las personas aceptan que es este punto común, porque todas se podrían autopercibir como víctimas del conflicto, eso permite que cuando construyamos esto, ningún grupo sea dejado de lado. Si eso ocurre en tu lado de la casa, probablemente es cuando más se llevan los conflictos en un momento donde la construcción de la nación es algo súper importante. Pues es que yo prefiero que todas las personas se perciban como víctimas a que todas las personas se sientan como culpables, porque entonces yo no voy a saber a quién le voy a dar esta reparación que les venía diciendo que es el punto más importante del debate, el tema de la reparación, bueno, la reconstrucción en realidad. Entonces, si yo me siento a decir que no hay ningún grupo que se vaya a poder como victimizar al que se vaya a poder reparar, entonces literalmente no hay debate. Pero bueno, ya pasando a la alta de gobierno para refutar, bueno, primero como dos puntos importantes antes de pasar como a los puntos de ellos. Me parece altamente injusto, problemático, históricamente dañino que se condenen a personas como soldados rasos que literalmente solo seguían órdenes porque es muy poco probable que tuvieran una agencia de hacer algo más. Y segundo, a ciudadanos de a pie que literalmente solo se les señale por decir como es tu culpa haber puesto a esta persona en el poder porque mira lo que está haciendo, porque la culpa no es de la persona que lo puso en el poder por más de que ella lo haya puesto en el poder, sino de que literalmente se comenzaron a dar órdenes completamente arbitrarias. Pero bueno, el hecho de que se condenen a estas personas de la misma forma que se culpabilizan personas a que literalmente dan la orden de matar a un montón de gente o personas con el poder significativo para esparcir ideales de odio. El punto no es como que probablemente mi vecino haya como terminado algún acto de discriminación. Pero segundo, no hay explicación de cómo me funciona todo el problema de la victimización. No entiendo
bueno, sí, como no entiendo precisamente quién es víctima y quién es victimario, así literalmente me están culpabilizando a toda la, bueno, toda la comunidad, porque ya saben. Muchísimas gracias por este debate. Voy a parar. Bien, vamos directamente con pues lo que es la retroalimentación, el feedback. Como siempre, primero posiciones en esto y después como las comparativas. En esta ocasión las comparativas se van a dar de modo cronológico. Creo que va a ser lo más entendible y llevadero y lo más útil para este debate en particular. Entonces, las posiciones son las siguientes. En primer lugar, Cámara Baja de Gobierno. En segundo lugar, Cámara Baja de Oposición. En tercer lugar, Cámara Alta de Oposición. Y en cuarto lugar, Cámara Alta de Gobierno. Comentarios generales antes de empezar. Fue un debate bastante difuso y entiendo por qué fue un debate bastante difuso. Sé que la emoción es bastante difusa. En general, hay como una falta de caracterización en todos los casos, como en las 4 cámaras, de cómo se ve un escenario en posconflicto, a qué se enfrenta un escenario en posconflicto y cómo es que se sale de un escenario en posconflicto, es decir, cómo es que avanzas como sociedad para salir de esto, cuáles son las narrativas que están como rondeando en un escenario en posconflicto, por ejemplo, y ese tipo de caracterizaciones son carentes en general a lo largo del debate. Eso influye en cómo se desarrolla el debate, evidentemente, pero sí, como solo ese comentario general, hay pocas explicaciones de cómo se caracterizan estos escenarios. Y entonces, cómo actúan las personas, cómo están las tensiones, por ejemplo, que son cosas que se asumen a lo largo del debate y de hecho hay ciertas cosas que sí ya se asumen como... Ay, Víctor faltaba, pensé que no. Pero ok, que se asumen como ciertas. Pues sí, como ese es el primer comentario general. Estaba haciendo tiempo para que Víctor pues, pudiera conectarse al audio, pero ahora sí pasamos con las comparativas en orden cronológico. ¿Qué trae Alto Gobierno a este debate? Alto Gobierno nos explica, en primer lugar, o sea que estamos en una situación, pues sí, difícil, en la que existió un conflicto. Y ahí es donde intenta caracterizarnos por qué surgió el conflicto. Y nos dice que existen factores estructurales que llevan a este tipo de problemáticas, factores que vienen desde la casa, desde la educación, que inculca ciertos valores y ciertos principios particulares. Ahí lo que como lo primero que intenta hacer es demostrar que efectivamente la responsabilidad es compartida. Nos dice entonces que hay otro elemento por el que es compartida, que es el hecho de que las personas reaccionan de una manera particular al conflicto. Entonces, ahí también implica que si hay un agravamiento del conflicto, entonces es porque hay personas que agravan el conflicto con la manera en la que reaccionan. Básicamente, como ese punto de si es que hay esta responsabilidad o no. En base a eso, nos explica principalmente un punto particular, que es el punto de dónde es que hay un mejor lidiamiento con el, o sea, sí, cómo es que hay una mayor capacidad de que no se repitan estos conflictos, ¿no? Dónde se lidia de mejor manera con qué pasó en el conflicto. Y lo que nos dice entonces es, en un mundo en el que hay responsabilidad compartida, las personas tienen menores capacidades de escudarse en su condición de víctima para evitar lidiar con lo que hizo durante el conflicto. Es decir, por ejemplo, con cómo reaccionó y cómo eso agravó el conflicto, o con a qué lado apoyó y cómo eso agravó el conflicto. Ahí nos dicen que se genera una mayor reflexión con las acciones particulares de cada persona y eso puede llevar a que haya un mejor análisis en general de cuáles son las condiciones que llevan a los conflictos, es decir, cuáles son el bagaje, por ejemplo, a nivel de discriminación, el bagaje cultural, el bagaje ideológico que tiene un contexto particular y entonces hay menores posibilidades de que se vuelva a dar este conflicto. ¿Qué nos trae Alta de Opo y cómo es que choca con el caso de Alto Gobierno? Alta de Opo abre su caso justo diciéndonos
creemos que no es en realidad como, sí, moral, pero bueno, o sea, como eso no afecta en la comparativa, que sea moral o no. Pero el punto es que nos dice, no creemos en realidad que todas las personas tengan responsabilidad y no creemos en todo caso que la responsabilidad que puedan llegar a tener sea simétrica. Y en un tercer punto, incluso si tienen responsabilidad, ¿por qué es que el mundo estaría mejor si es que se empuja la narrativa de la culpa de los líderes por sobre la culpa colectiva? Empezando desde el primer punto, ¿por qué es que consideran que no hay responsabilidad? Básicamente, este sí es bastante circular, como no es una explicación convincente, simplemente son víctimas, o sea, sufrieron, ergo no tienen la responsabilidad. No es persuasivo. Pero en segundo, como dicen, incluso si hay responsabilidad, esta responsabilidad no es simétrica. Y ahí sí empiezan a traer a colación un punto que va a ser importante a lo largo del debate, que es la reparación. Y nos dicen, independientemente de si hay responsabilidad o no, son personas que son víctimas en cierto modo, en el sentido en el que sufrieron los impactos negativos de este conflicto. Hay grupos poblacionales que lo sufrieron en mayor medida y hay grupos que no estuvieron involucrados en el conflicto, igual como sufrieron estas consecuencias. Independientemente no de si estos grupos avalaron o no un sistema que potencialmente generara este conflicto, eso no implica que no tengan menor responsabilidad que los líderes que perpetuaron estos conflictos de manera directa, ¿no? O sea, que fueron los que crearon estos grupos, etc. Ahí lo que nos dicen y lo que empiezan como a construir es que el gobierno, en un mundo en el que hay como una responsabilidad que se vea como colectiva, es un gobierno que tiene entonces menores incentivos para perseguir de manera fuerte lo que son las responsabilidades individuales que se dan en el mundo de oposición con la responsabilización de los líderes. Con eso va no solo a que los líderes puedan ser puestos presos o que se investigue a estos líderes en mayor medida, en el sentido en el que hay mayor financiación para hacer eso, porque como el presupuesto para el Poder Judicial es limitado, etcétera, etcétera, y que básicamente vaya a haber este empuje porque existe esta condición de víctima, que es lo que se quería evitar en el lado de gobierno, sino que lo que nos dicen es, hay un efecto dominó que se da con el hecho de que se culpe a estas personas y es, incluso si las personas pueden estar infelices con que no se culpe también a quienes cometieron acciones pequeñas, y si van a haber personas que van a quedar impunes, hay más personas que no van a quedar impunes porque de nuevo hay como un mayor empuje a los oficiales de alto rango tomaron estas decisiones, sus suboficiales también tomaron estas decisiones, es posible como ejercer esa responsabilidad en ellos de manera más simple cuando hay como un claro malo en este escenario que sería el líder de los grupos en el conflicto, ¿no? A este punto, como con este punto vienen al tema de que si más gente está siendo responsable penalmente, las personas se sienten mejor por el sufrimiento que han enfrentado constantemente con el hecho de que, por ejemplo, mataran a su familia o sus mismas libertades se hayan visto violentadas. Es decir, esas personas se sienten más satisfechas. ¿Qué tanto? No sabemos, pero se sienten más satisfechas en el mundo de gobierno. Sobre ese punto, la respuesta de alta de gobierno es justamente que, pues sí, se genera antagonismos y eso genera tensiones que pueden ser problemáticas a futuro. Y eso es lo que nos trae al segundo punto de alta oposición, que es el hecho de que vaya a haber una mejor reparación también a futuro, una mejor reconstrucción de la sociedad a futuro. Y es básicamente que nos explican que es más fácil crear instituciones democráticas que se vayan a mantener cuando tenemos como esos guías claras de cuáles han sido los malos en este conflicto y por ende qué debo evitar. Es decir, debo evitar como justamente ir hacia pensamientos radicales, debo evitar votar hacia como los partidos que han sido lados de este, porque tengo una responsabilidad clara en este grupo particular versus el hecho de que tenga que resolver problemas sociales
que no está tampoco todo claro cómo se van a resolver. Entendemos que las personas potencialmente pueden identificarlos mejor y tienen incentivos para querer resolverlos, pero cuáles son los mecanismos de resolución es algo que no queda claro en general en el debate, en todo el debate. Pero entonces, como bajo ese cuestionamiento, el punto de alta de oposición sobre cómo es que tengo una mejor reconstrucción cuando las narrativas de las víctimas pesan más, en el sentido en el que tengo una mayor investigación en torno a estas víctimas y en torno a estas personas que per se ya están en esa situación de vulnerabilidad, implica que estas personas también sienten, o sea, tienen menores incentivos para estar enojados y en ese caso también para generar tensiones en un escenario de posconflicto. Así es que lidian o en todo caso simetrizan el punto de donde es que hay mayor potencialidad de que vuelva a suceder como un conflicto de tal magnitud, ¿no? Y acá es donde entra la ponderación de alta oposición, de por qué es que importa más la reparación por sobre como esta como reconciliación, esa reconstrucción, ¿no? Y es básicamente cuando hablan de cómo es que impacta el peso simbólico de la responsabilización oficial por parte del gobierno hacia las víctimas, cómo es que les da mayor tranquilidad en su vida, que pueden ser impactos que parecen, let's say, micro, pero en realidad son reparación tangible en el sentido en el que son personas que ahora pueden confiar de mejor manera en la calidad política, sabiendo que estas personas ya van a estar fuera de ese sistema, es decir, que ya no van a poder reentrar al gobierno en el sentido en el que están literalmente yendo presos, incluso si quedan personas libres, sigue habiendo como comparativamente menos personas que pueden asumir esos puestos de liderazgo y en segundo lugar, que haya una mayor confianza en las instituciones por parte de estas personas porque están sintiendo que les están dando justicia, incluso si la justicia no es materialmente como cierta o no sea la mejor, aunque sea, siento que me están dando este beneficio de que esta persona vaya a irse presa y ya no pueda como herir a otros. Entonces, en ese sentido, a la larga esta reparación también repercute en el hecho de que las instituciones como vayan a ser más sólidas o en todo caso que las personas vayan a confiar más en las instituciones y eso quiere decir que no van a actuar de manera tan, como si, no de constructivista, pero entienden el sentido de constructivista materialmente, o sea, como no querer tumbarse a las instituciones. Entonces, básicamente, ahí es donde logran con la ponderación de la reparación, también sobreponerse en cómo es que hay una mayor reconstrucción a futuro, con el punto de que hay mayores incentivos para pensar que a la larga el sistema político se puede mantener de una mejor manera, en especial como bajo una falta de claridad en la comparativa de cómo es que se da la resolución de esos problemas a la larga, que son los problemas estructurales que generan este tipo de conflictos. De nuevo, por eso como se sobrepone a OG. ¿Cómo es que entra Baja Gobierno a este debate? ¿Por qué es que gana la comparativa con sus altas? Baja Gobierno hace algo muy estratégico y es como empezar caracterizando ciertos como elementos fundamentales de estos escenarios post-conflictos. Y lo primero que hace es explicarnos que uno, la responsabilidad colectiva no se ve como solo como una responsabilidad individual, en realidad no es una como responsabilidad individual, es una responsabilidad, como se dice, colectiva como en las personas en abstracto y no como en ti, como en las personas como individuos, o sea, no va a ser como tú tienes responsabilidad y tú también, y tú también, y tú también, sino es simplemente la sociedad tiene responsabilidad y por eso también las instituciones tienen la responsabilidad. Es una culpa que se da al sistema y no solo como a las personas, sino de nuevo como al sistema político, al sistema económico, al sistema cultural en general. Básicamente ese es como el primer framing que hace. Lo segundo que nos explica es que hay una proporción de población al menos razonable, considerable, o sea, como no menospreciable, no minoritaria, o tal vez minoritaria, pero lo que hoy no minúscula, esa es la palabra, que sigue apoyando a las personas que generaron estos conflictos negativos, ¿no?
básicamente nos explica que existen personas que se vieron beneficiadas por el conflicto y que por eso avalaron justamente que ese conflicto se diera, o sea, que sí son responsables porque no hicieron nada para frenarlo, incluso si no apoyaron directamente a los dictadores, tampoco se opusieron directamente a ellos, y estamos hablando de personas que están en situaciones de privilegio, en situaciones de poder. Pero no solo estamos hablando de esas personas, estamos hablando de las personas de pie que también querían los beneficios que suponía este dictador, incluso si eso implicaba el hecho de que otras personas se vieron perjudicadas, porque también, o sea, velaban por su propia integridad, incluso si eso iba en contra de las del otro. El punto ahí es básicamente las personas como no es que ya estén del todo fuera las ideas de los dictadores, las ideas de los que generaron esos conflictos, sino que son ideas que siguen calando en la sociedad. Y ahí es donde se vuelve súper relevante el caso que nos traen a continuación, y es el hecho de que esto genera mucha mayor polarización cuando hay como mayor demonización de estos grupos, es decir, cuando la responsabilidad va únicamente a los líderes. ¿Cómo es que estos incentivos cambian cuando hay una responsabilidad colectiva? Porque es más probable que se asuma una responsabilidad y las personas actúen de una manera que sea mejor a nivel político. ¿Y por qué es que eso repercute en la construcción de un mejor país a futuro? O sea, que el posconflicto esté, aunque sea como comparativamente mejor en un lado en el que se da la responsabilidad de esta manera. Para ello, lo que nos dicen es, primero, sobre la demonización, el hecho de que hayan personas que estén como tangiblemente a favor aún de estos líderes o a favor aún de estas ideologías como particulares, porque no son solo figuras sin cabeza, sino son lo que representan estas figuras, como las ideologías particulares, las ideologías políticas que caracterizan a estos grupos en el conflicto, las que se mantienen en el posconflicto. Nos dice que cuando hay una responsabilización particular hacia el líder y por ende una responsabilización particular hacia estos grupos, lo que genera son antipartidos, es decir, generas que haya gente que esté muy tangiblemente en contra de estas personas que están a favor o están como ni siquiera necesariamente muy a favor, sino que en un principio están simplemente a favor de esos líderes o a favor de esas dictaduras o a favor de como el hecho de que no se responsabilicen gran medida de estas personas, etcétera. Lo que generas con la demonización, es decir, con que la responsabilidad recae únicamente en ellos y tienen que ser como responsabilizados penalmente o tienen que ser responsabilizados también socialmente, es decir, como reprochados, es que se generen como estos antipartidos, como permite que se generen partidos como el antifujimorismo, que simplemente empujan las narrativas de que sacando a los líderes y como dando esta responsabilidad, todo ya se solucionó y por ende no hay una necesidad de empujar en mayor medida cambios que sean estructurales, porque hay una visión ya de resarcimiento que no es verídica en el momento en el que los sistemas siguen siendo problemáticos. Entonces, ahí lo que nos dicen es, uno, estos partidos no son institucionalmente beneficiosos en el sentido en el que no necesariamente están bien preparados. Eso sí es una afirmación que se da gratuitamente, pero nadie la contesta en el debate, como simplemente son partidos que entendemos que pueden ser precarios. Pero lo otro que nos dice es que genera como los antipartidos, generan que los partidos a los que se oponen también se radicalizan en mayor medida porque pueden escudarse en el hecho de que los están atacando y que los están atacando por razones que no necesariamente son las mejores. Eso genera situaciones de tensión e inestabilidad en la esfera política. Tienes como justamente un como grado mayor de incertidumbre a nivel político de qué es lo que va a pasar en el país y en todo caso tienes una menor posibilidad de ver cuáles han sido los problemas estructurales, cuáles han sido los vacíos de poder. Tienes como, como una política que está en comparativa como más precaria en un mundo en el que hay una responsabilidad, como responsabilización particular hacia grupos particulares. En ese sentido, lo que nos dicen es que en su mundo generan una mejor reparación y nos explican que no es una reparación y nunca va a ser una reparación que sea del todo proporcional o del todo como reparación, porque no puedes devolver vidas y ese tipo de cosas, pero en todo caso lo que haces es generar un
una mejor vida para la gente que sigue ahí, ¿no? Y en todo caso para la gente que a futuro puede estar ahí. Ahí lo que nos explican, y es una ponderación importante, es que prefieren la como generación de mejores condiciones políticas a futuro, que van a repercutir en una cantidad de gente que no sabemos cuánta va a ser, pero que es una cantidad de gente significativa, o sea, es como gente que va a nacer a futuro ya, versus como la reparación de actos que ya sucedieron y ya no se pueden cambiar, y en todo caso no se pueden reparar del todo. Ahí como nos conceden, como efectivamente, maybe no va a haber una reparación tan grande a nivel jurídico o a nivel, o sea, los que nos trae oposición, pero tenemos una capacidad mejor de que esas personas vivan tranquilas y vivan en un ambiente menos tensionante. Ese es el caso de nuestra baja de gobierno. ¿Cómo es que eso se sobrepone a su alta? Uno, con el hecho de que traigan este contexto y expliquen por qué es que siguen siendo como problemáticas que son vigentes y son discutidas como en la actualidad del posconflicto, es decir, que siguen habiendo personas que están a favor de esos partidos. Explican cómo es que cuando hay una culpa que se asume como colectiva, es decir, las personas que están a favor de la dictadura consideran a los antidictadura como el problema, el hecho de que haya, aunque sea una culpa, como el asumir, ok, tengo culpa, sí, pero ellos también, es más fácil para ellos que asumir que son los únicos que tienen culpa y que son demonizados en la sociedad. Es decir, en el momento en el que hay un compartimiento, cuando entendemos que hay una situación tensionante problemática, hay menores posibilidades justamente de que se escale el conflicto. Ese contexto era como fundamental para entender por qué es que se podrían materializar estos elementos negativos, como los conflictos entre los bandos. Era algo que faltaba en el caso del ALTA. Pero fuera de eso, a nivel de mecanización, hay estas explicaciones de por qué es que la polarización a nivel político es problemática por el vacío institucional que existe, que permite que se haya dictadura. Es decir, cuando nos explican el trasfondo de las instituciones, también nos queda más claro por qué es que esto es algo que se puede solucionar, más allá del abstracto de que se puedan solucionar las problemáticas sociales que tal vez generaron el conflicto. O sea, tenemos mayor certeza de que se puede, como sí, lidiar de mejor manera con el conflicto. ¿Por qué es que baja de gobierno le gana a alta de oposición? Y es en parte por las mismas respuestas que nos da el caso de alta de oposición y las mismas ponderaciones como explícitas que hace el caso de alta de oposición. En reparación gana alta de oposición. Como reparación, pues sí, que van a haber más personas que se ponen presas, o sea, como que se les da esta pena. Es cierto. Baja de gobierno nos lo concede, pero nos explica que esto en realidad no importa. La como ponderación que había hecho alta de Opo sobre por qué la reparación importa porque la gente se siente mejor, no es como significativa si es que no hay una demostración de por qué la gente va a vivir bien o qué tan comparativamente mejor se siente. En ese sentido, como el caso de baja gobierno que impactan, porque es que estas personas tienen mayor capacidad de vivir, aunque sea como en un ambiente que no sea tan polarizante, el que no se sientan tan mal, el que no haya una radicalización como de los grupos que siguen estando a favor de la dictadura y que por ende esos grupos no vayan a atacar como a estas víctimas que son también víctimas, como de nuevo, en ese contexto, creemos que hay una mayor capacidad para que vivan mejor. En ese sentido, como incluso si hay mayor reparación directa en el caso de alta Opo, baja de gobierno prueba porque hay una mejor reconstrucción y en ese sentido a la larga también un mejor impacto para potenciales potenciales futuras víctimas o que personas que nazcan como en este tipo de situaciones van a tener como en comparativa una mejor política, una mejor espera política, un mejor sistema. Tenemos incentivos para pensar que esto es cierto, mejores instituciones, por ende, como en ese sentido con reconstrucción gana bajo gobierno, hay una mejor ponderación también de bajo gobierno porque esto les importa más que la reparación, ponderación que ya dije, pero sí, básicamente por esto se sobreponen al caso de alta de oposición. ¿Cómo entra baja de este debate? ¿Por qué le ganan las altas? Pero ¿por qué no es suficiente para ganar la baja gobierno? Y acá hay que ser como muy explícitos en qué identificamos como el material nuevo
como completamente distinto y cómo impacta de manera distinta el caso del Tadeopo en este debate y básicamente qué prueba ese material. Y básicamente creemos que sí, hay varios puntos que se repiten, como el hecho de que, ¿por qué va a haber como mayor investigación para como las CBRs, como las responsabilidades individuales para la reparación de las víctimas, etcétera? Lo que se diferencia es que nos hablan de una reparación no tangible a nivel jurídico, sino también de una reparación simbólica. Y ahí es donde vienen sus mecanismos propios, ¿no? Y es donde nos empiezan a explicar por qué es que hay una mayor capacidad de entendimiento y una mayor cercanía hacia las narrativas particulares de las víctimas en el conflicto, cuando puedo identificar claramente que son las víctimas en el conflicto y que no son también víctimas las personas que perpetuaron este tipo de acciones, como por ejemplo los líderes, que esos son los que efectivamente serían los responsabilizados. Ahí nos explica que a nivel simbólico, cuando yo puedo asumir como una culpa particular y puedo como estar fuera de esta culpa, la narrativa social que se genera es que las personas que no consideran las víctimas o las personas que ponen responsabilidad también a las víctimas son los outliers en el sistema y por ende es más fácil segregarlos del sistema, sacarlos del sistema, o sea, sacar la ideología en general pro dictadura del sistema porque socialmente no son personas que vayan a estar aceptadas. En ese sentido, sí, asume que van a haber mayores antagonismos, como hasta cierto punto, aunque sí implícitamente con el mismo caso, pero nos dice que esto no importa con tal de que se resuelvan como estos problemas de dónde están como mejores las víctimas, ¿no? Ahí entra como la emocionalidad como también del posconflicto, ¿no? Nos dice como estas personas que han sufrido significativamente, en especial las más vulnerables, que han sido como aún más oprimidas por el sistema, son a las que se debe priorizar y van a estar mucho mejor en un mundo en el que todas las personas tienen incentivos para tratarlas bien, porque se entiende que son las personas que más han sufrido, porque se entiende que no tienen responsabilidad en estos conflictos y porque se entiende que no tienen la capacidad de resarcir sus problemas, ¿no? O sea, repararse a sí mismas, básicamente, como tiene que haber un esfuerzo significativo por el gobierno y por la misma sociedad para reparar a estas personas, porque han perdido cosas que, como bajo gobierno dice, no se pueden recuperar, vidas, libertad, etc. Ahí lo que nos dice es entonces que van a vivir mejor porque tienen esta reparación narrativa, que es distinta a la reparación que nos trae Alta Deopo, que es jurídica, ¿no? Entonces, ahí entendemos que la calidad de vida sí cambia, no es solo una reparación que impacta en cómo se sienten, sino que impacta en qué condiciones viven en particular, si es que tienen mayor financiamiento, tal vez o mayor ayuda gubernamental, porque se entiende que son las personas que han sufrido como predominantemente en el conflicto, como hay que ser muy minuciosos con cuál es ahí la diferencia. El matiz es que estos cambios materiales, como se reflejan en su calidad de vida, más allá de simplemente en mecanismos psicológicos como que se puedan dar en la alta de la oposición. Y esa es justamente la razón por la que le ganan a la alta oposición. En el punto de reparación, que era lo que alta oposición explica como más importante, si bien como entendemos que hay una reparación directa como jurídica en el caso de alta oposición, entendemos que en el caso de baja oposición, incluso si, pues de nuevo, como lo de material ya estaba aprobado, incluso sean mecanismos distintos para probar por qué va a haber reparación material, como en la comparativa eso no es suficiente para sobreponerse a su alta, ese impacto ya estaba aprobado. Lo que sí nos explican es por qué es que esta reparación narrativa implica necesariamente mejores condiciones de vida que simplemente lo que nos traía la alta, que es de nuevo el hecho de que se posicionan de una mejor manera en la sociedad. Esto ya no tiene que ver solo con el gobierno, lo que pueda hacer el gobierno por ellos, esto tiene que ver con lo que puedan hacer las personas por ellos, es decir, las personas que apoyaban a la dictadura, de nuevo, como estarían relegados socialmente, si es que van en contra de las víctimas, entonces tienen mayores incentivos para no hacerlo, o en todo caso las personas que por su inacción, como son responsables, como justamente las
las mismas empresas, los privilegiados que se mencionaban en baja de gobierno, tienen incentivos para apoyar a estas personas en el caso de baja oposición también, porque son vistas como indiscutiblemente las que están sufriendo en este escenario, porque de nuevo sí tenemos víctimas y victimarios, como ahí el matiz es que tienen como una mejor calidad de vida, a diferencia que en la alta, que es como difuso, como es que mejora su vida. En baja entendemos que es como una mejora material de nuevo, como los trata la sociedad, que ayuda pueden recibir de ella. A nivel de dónde es que hay una mejor reconstrucción, Alta de Opo como nos trae esta idea de que hay como una mejor institucionalidad porque hay confianza, o sea, como yo entiendo que si estás como judicialmente dando esa responsabilidad, entonces estás haciendo tu trabajo como Estado, entonces confío más en ti. Baja de Opo agrega mecanismos, no sé por qué eso es cierto, pero de nuevo el mecanismo distinto es porque es que hay mayor confianza institucional cuando el Estado tiene mayores incentivos para ayudarme. Entonces, asumiendo que como el Estado como sí de esta ayuda, aunque sea simbólicamente, con el empujar como efectivamente estas son las personas que son víctimas del conflicto, entonces como esas personas, de nuevo, pues se sienten más seguras en ese escenario, pero incluso si no, como incluso si no trajeran mecanismos distintos como sustanciales para pensar que va a haber también confianza de su lado, se sobrepone el punto de por qué es que hay mayores incentivos para pensar que materialmente estas personas van a estar mejor. Por eso se sobreponen a su alta. ¿Por qué se sobreponen a alta de gobierno? Creo que de hecho hacen refutaciones directas al caso de alta de gobierno sobre dónde es que hay un mejor cambio de sistema, y ahí es que entra como justamente el hecho de que haya mayor empatía hacia este tipo de poblaciones en vez de que haya como una responsabilización general, ¿no? Porque básicamente nos dicen que como hay una culpabilización que genera como estos impactos positivos, narrativos de como exterminar a este tipo de ideologías de la esfera pública porque ellas son como muy mal vistas en la esfera pública. Entonces, como esto es algo que solo se logra cuando tenemos esa como responsabilización particular y no tenemos solo a nivel general y abstracto el hecho de que vayan a haber unas responsabilizaciones como generales que no sabemos en qué medida aplican a cada individuo o en todo caso cómo aplicarían a cada individuo bajo el caso de alta de gobierno. Las respuestas directas al punto de cómo, o sea, si se va a dar como un cambio en la educación o no, esos cuestionamientos básicamente, pues sí, están en el caso de baja oposición, pues sí, como en la comparativa de cruzada larga, al final los puntos sobre la reparación narrativa y cómo eso impacta materialmente, como son suficientes para entender por qué incluso si sí todos son responsables, es más relevante. O sea, como incluso si es cierto, efectivamente es cierto, de todos son responsables, tengo mayor posibilidad de generar que sea una mejor vida para los agentes más vulnerables y los que ya han sufrido más. En el caso de baja de Opo, en ponderación como uno relevante, no, o sea, como uno, ¿qué tan probado está? El impacto de alto gobierno es más difuso, entendemos que pueden haber incentivos para mejorar el sistema, en baja de Opo entendemos que esas personas van a estar materialmente mejor con mayor certeza. Dos, como incluso si el caso de alta de gobierno abstracto impacta a más personas, de nuevo es más incertero, lo que hace el caso de baja oposición es explicar por qué es que estas personas son las más importantes, como los agentes más vulnerables, en comparativa como entendemos que se está resarciendo, bueno, intentando resarcir el daño a las personas que más han sufrido, son cualitativamente actores más importantes en el debate, baja de oposición sobrepone alta de gobierno. Finalmente, bajas, ¿por qué es que baja de gobierno le gana a baja de Opo? Y esta es la comparativa más cerrada del debate y es bastante, o sea, es que sí, hay razones bastante minuciosas y acaba, ¿no? Es como baja de gobierno hace este framing sobre el contexto y por qué es un contexto de mucha polarización. Baja de Opo dice, sí, es un contexto de mucha polarización. En cualquier escenario va a ser un contexto de mucha polarización. Preferimos responsabilizar directamente a estos actores porque implica que o sea, va a haber una pugna total de estas personas por parte del sistema. Los mecanismos de baja de gobierno, de por qué es que surgen los antipartidos y por qué eso lleva a la radicalización y no a la aceptación de una culpa por parte de personas que per se creen que están en el lado correcto de la historia, es decir, creen que la dictadura debe volver, por ejemplo,
O por otro lado, los antipartidos que creen que bajo ninguna circunstancia debe haber la dictadura, implica que incluso si los haces como empatizar con las víctimas, no van a asumir una responsabilidad total o no tenemos los suficientes mecanismos para pensar que sí van a asumir una responsabilidad total sin que esto genere mayores tensiones o sin que esto genere una radicalización del pensamiento. En ese caso, la concesión de cómo funcionan como los antipartidos y que efectivamente son institucionalmente débiles, implica que la generación de esto sí es problemática para la estructura estatal, es decir, para el largo plazo, ¿no? Como para las instituciones que se van a generar después de un posconflicto y cuando se vaya saliendo de esta etapa de la historia. En ese sentido, como los impactos de baja de gobierno, porque es que se genera a nivel político un escenario que es mal, o sea, peor como a nivel institucional o en todo caso a nivel de la calidad de los partidos que se generan, quedan en el debate en pie. En el cómo se pondera con el punto de que narrativamente las personas pues van a ser mejor resarcidas, está como en el punto de qué respuesta sea la caracterización de que van a haber personas que igual van a estar muy comprometidas con estas causas. Y básicamente lo que se nos dice es, pero es que si ves sufrir a estas personas, como hay empatía y cercanía, como yo veo, como los impactos que tuvo este conflicto, los impactos que tuvieron mis acciones. Entonces, como igual, si estoy en ese lado incorrecto, ¿cómo me voy a responsabilizar? Ahí como el mecanismo de irracionalidad que nos trajo a bajar, o sea, como no le llamó irracionalidad, pero se entiende, se refiere a irracionalidad cuando nos dicen que las personas como son fanáticas hasta cierto punto de estos partidos en muchos casos y que por ende es justamente que no asumen estas responsabilidades y por ende como estos partidos problemáticos que terminaron en dictaduras pudieron permanecer en el tiempo con apoyo de la población, son justamente porque no son racionales, o sea, como las personas asumen el costo a vidas ajenas a las suyas porque les beneficia a ellos. Y ahí es donde entra como el punto de la empatía no es un mecanismo infalible, es un mecanismo que se da si las personas están dispuestas a asumir estas narrativas de efectivamente yo fui el malo de la historia. Y no nos queda claro porque es que se asume en la totalidad de los casos o en todo caso porque es que efectivamente se da en la mayoría de los casos y por ende es tan significativo en el debate, incluso si tenemos incentivos para pensar que narrativamente pues las personas se van a sentir mejor en el mundo de baja de oposición, en el mundo de baja de gobierno, tenemos incentivos para pensar que las instituciones van a estar construidas de una manera que va a ser mejor. Socialmente puede ser que sí, a largo plazo las cosas estén no tan bien, pero con tal de que se puedan generar instituciones que puedan, como a la larga, dar mejores gobiernos que mejoren la calidad de vida de las personas, este es un trade-off que baja de gobierno asume. En la ponderación, como uno, certeza de los impactos, el caso de baja gobierno, bajo la caracterización de cómo funciona el escenario y cómo están las tensiones, o sea, como nos dice que en baja de OPO hay certeza de que efectivamente se generen estas como tensiones, mientras que en baja gobierno tenemos incentivos para pensar que estas tensiones sean como en menor medida, incluso si hay polarización en ambos lados. Como en ese sentido, sí, como hay mayor polarización en el mundo de oposición, bajo gobierno en el punto de la polarización. Pero ¿cómo es que impacta esta polarización en el debate? Es básicamente el segundo punto, que son las condiciones de vida de las personas. Y es básicamente, baja de OPO dice, las condiciones de vida están mejor porque a nivel narrativo genera incentivos para que la gente ayude a estas personas, bajo los mecanismos de baja gobierno, de por qué es que a nivel narrativo, como la gente no acata simplemente las narrativas, sino que tiene incentivos para asumir posiciones beligerantes hacia estas narrativas, implica que hay un empeoramiento de las condiciones materiales de las personas, en el sentido en el que hay mayor como posibilidad de que entren a gobierno partidos que, por ejemplo, son populistas y que pueden simplemente colgarse de lo que es el conflicto, victimizarse de lo que fue el conflicto y asumir como hasta la victimización que no les corresponde para, pues sí, empujar una agenda política particular o simplemente para llegar al poder y cooptar este vacío de poder. En ese sentido, entendemos que en un largo plazo el mundo de oposición es comparativamente peor para las personas, bajo la ponderación de baja de gobierno, de por qué es que nos importan más estas personas en el futuro,
pues sí, bajo gobierno gana ese class, incluso bajo la como ponderación, digamos, de las personas de la actualidad, entendemos que siguen teniendo beneficios materiales, el hecho de que las instituciones funcionen de manera como aunque sea más adecuada, o que no se generen antagonismos que sean tan tangibles y que puedan implicar el ataque hacia sus mismas identidades o hacia sus mismos grupos como víctimas. Por eso como bajo de gobierno se sobrepone a baja de oposición. Yo sé que esto fue como súper largo. Sí, la verdad como no tenía un target como de tiempo, como la deliberación, o sea, como fuimos muy a fondo a los mecanismos, quise ir muy a fondo a los mecanismos en este feedback. Igual cualquier cosa saben que me pueden escribir. Lo otro es que hable lento porque me sigue doliendo la garganta. Las personas que fueron a TODIS saben que estuve enferma, pues sigo enferma. Y eso como... sí, cualquier cosa me pueden escribir. Igual espero que este ejercicio como les haya sido útil, tanto personas juezas como personas debatientes. Feedback personal, cuando quieran. No tengo clases este sábado, usualmente sí tengo clases los sábados, entonces pues sí, aunque sea, les voy a responder antes del domingo, aunque sea, porque mañana sí voy a la universidad. Entonces eso, pues sí, dudas generales o feedback personal, me lo piden. Y eso, muchísimas gracias.